Y esta historia comienza con nuestro protagonista Yeshu, un jugador profesional mundialmente conocido en el juego Glory, el cual tiene más de 130 millones de jugadores. Allí nuestro prota es conocido como la leyenda Jae-Qi y el dios del combate, quien con su personaje y usando su destreza en el juego era capaz de acabar con goles gigantescos él solo, consiguiendo que su nombre fuera reconocido en todo el mundo. Y con la cuenta de Hoja de Otoño y unido al grupo Era Excelente, donde era el capitán, logró conseguir un triplete en premios, siendo el mejor equipo conocido de todo el mundo. Luego de algunos años, nuestro prota, mientras jugaba, recibe la visita de su amiga Mushen, por lo que sabe que ya es hora y camina hacia el salón de reuniones del equipo. Allí nota algunas miradas de los demás y del encargado del equipo, por lo que les pide que digan qué es lo que piensan de inmediato, y Qui Lee decide ser sincero, ya que Sun Xiang será quien lo reemplace como capitán en el equipo y como usuario de la Hoja de Otoño. Mushen no puede creer que le hagan esto, pero nuestro prota no responde nada, solo acepta cuando le piden entregar la tarjeta de la cuenta. Y aunque sus manos tiemblan por entregar su mayor tesoro, le dice a Sun Xiang que espera y disfrute el juego, no que solo intente lucirse sin sentido alguno, causando que el chico se moleste por aquellas palabras. Pero Qui Lee le dice que lastimosamente el club ya no tendría más cuentas que brindarle y podría quedarse como el entrenador, pero Yeshu se niega y le pide que entonces terminen el contrato. Qui Lee sonríe con maldad, recordándole que esto podría acarrear sanciones, pero debido a todo lo que ha hecho por el equipo quieren ayudarlo. Así que le entrega una carpeta donde le pide que firme y acepte que se retire del competitivo. Mushen les reclama que no es justo porque si él acepta no podrá intentar volver a jugar hasta dentro de un año, pero nuestro prota no quiere tener problemas y firma los documentos bajo la mirada de satisfacción de Qui Lee. ¡Desgraciado! Al salir del edificio, Mushen lo persigue preguntándole por qué decidió retirarse. Nuestro prota le explica que ya no le servía al club y lo mejor era alejarse de todo esto por un tiempo, lo que ella sigue sin entender y pregunta qué es lo que planea hacer, pero Yeshu le dice que descansará un año y luego volvería a comenzar. Mientras tanto, Sun Xiang no entendía por qué había aceptado tan fácil renunciar a su carrera profesional. Qui Lee le dice que seguramente no tenía para pagar una multa por terminar el contrato, algo que no es raro porque a los gamers como él, que vienen de años atrás, ganaban en una miseria en comparación a los tiempos actuales, por lo que seguramente no tiene casi nada, pero ahora esto es algo que ya no les importa. Bueno, yo no sé ustedes, pero en mi humilde opinión, esos son unos pedazos de... Después de algunas horas, nuestro prota encontraba un cibercafé y tiene curiosidad por ver el local, así que pide una computadora y camina hacia su lugar, quedando asombrado por el tamaño de este lugar y por la cantidad de computadoras. Además, se encuentra su lugar, el cual está ocupado por una mujer quien estaba jugando bastante concentrada y a pesar de sus esfuerzos al final termina perdiendo, asombrando un poco a Yeshu por la pasión que ella tenía, aunque llevaba una racha de 52 derrotas, por lo que ella frustrada se levanta cediéndole el puesto y piensa que seguramente se había enfrentado a algún jugador de gran nivel, pero entonces es avisada que su cuenta no se había cerrado y asustada va de inmediato al computador, donde mira asombrada que nuestro prota había conseguido una victoria y no sabe cómo es que lo consiguió. Aunque Yeshu humildemente le dice que tardó 40 segundos porque tenía las manos muy acalambradas, si no solo hubieran sido 30 segundos. Eso hace que la mujer piense que se trataba de algún jugador profesional y justo la recepcionista le entrega la identificación que Yeshu dejó en la entrada, por lo que la mujer la toma, ya que el único jugador que no conoce de la Era Excelente es a Jae-Qi, debido a que nunca mostraba su rostro, pero al leer el nombre de Yeshu se desilusiona y la recepcionista se extraña al ver a la jefa allí, mientras que nuestro prota entonces le pregunta a la mujer sobre el trabajo de supervisor por la noche, ya que le interesaba. La mujer entonces se presenta como Shen y le dice que si quería el puesto debería ganarle en un 1 versus 1 en Glory, pero nuestro prota lo lamenta ya que no tiene cuenta pues había regalado la suya. Shen dice que entonces debería crearse una en el nuevo servidor que abría esta noche. Yeshu lo acepta ya que era una buena idea y Shen queda asombrada al ver que tiene una tarjeta de primera generación, lo que significa que debe estar jugando desde que se había creado el juego, por lo que entonces comparten la misma pasión y deberían de jugar toda la noche.
Aunque bueno, al ser el nuevo trabajador y el novato, debería cumplir también con los mandados que ella exija. Unas horas después, todos en el cibercafé esperan que se diera inicio al nuevo servidor, por lo que cuando la medianoche llega, todos comienzan a crear sus personajes y a registrarse. Aunque Shen se asombra al ver que Ye-Shu estaba leyendo una guía para principiantes y se desilusiona ya que pensó que sería algún jugador profesional como Ye-Kui, pero nuestra prota le pregunta si conocía sobre este jugador y ella responde que es su ídolo en el juego y todos conocen al dios del combate. Así que nuestra prota, segundos después, mientras creaba su personaje, le confiesa que en realidad él es Ye-Kui, pero Shen se ríe porque no puede creerlo, ya que alguien de este nivel jamás estaría en un local así, y nuestro prota, al ver que no la puede convencer, decide iniciar en el juego con su nuevo personaje Junmo, o también conocido como el Segador, quedando asombrado ya que hace 10 años que no iniciaba desde cero y nota que hay muchos jugadores nuevos, por lo que comienza con las primeras misiones para subir de nivel. Luego de algunas horas, nuestro prota mira una de las armas que consiguió y la nostalgia lo devuelve a aquel día cuando inició por primera vez en el juego y estaba fascinado por aquella arma. Entonces comienza a jugar por más tiempo para mejorar todo lo que pueda. En un momento decide ir al baño a lavarse la cara para despertarse un poco y nota que Shen se durmió, algo que le divierte ya que ella pretendía jugar toda la noche, pero en este momento nota que lo habían invitado a un grupo para derrotar un jefe especial. Eso lo acepta pues él conoce lo que deben hacer y aunque le aturde un poco la voz fuerte de uno de los miembros del grupo, pregunta cómo sería la repartición del botín. Entonces, una vez acordado, acepta e ingresa al juego. Una vez en la misión, nota que 3 compañeros son novatos y era su primer beso en una misión del juego, mientras que el líder del equipo, Yue, alardea de sus habilidades y promete que si siguen sus pasos pasarían a la historia. Esto hace reír a Ye-Shu justo cuando siente que el jefe final se acerca y en segundos notan como un felino gigante aparece frente a ellos, aunque uno de los novatos dispara al hacer un misclick y Yue le reclama lo que hizo, pero son atacados por aquel monstruo y nuestro prota ayuda a uno de los novatos, mientras que Yue comienza a luchar contra aquel felino y alardea de su poder, al mismo tiempo que le pide a los demás chicos que lo apoyen con sus disparos mágicos o con su poder mágico, pero nuestro prota en cambio no hacía mucho y en un momento terminan rodeados por una nube, pero Ye-Shu sabe dónde serían atacados y Yue no logra contener al monstruo, así que este comienza a perseguir a los novatos, terminando por eliminarlos y haciendo que Yue lamente lo que sucede. Además le pide a nuestro prota que lo cure, pero él se niega porque si no aquel monstruo lo atacaría, aunque Yue sigue siendo impactado y herido repetidamente, así que le asegura que no sucederá nada si lo cura, pero nuestro prota se ríe porque no es un ingenuo como los demás y sabe su plan, conseguir que aquel jefe elimine a todo el resto del grupo para entonces no repartirles el botín y quedárselo él solo. Yue se asombra porque lo descubriera y promete que se repartirían el botín equitativamente si lo apoya, pero nuestro prota le dice con una sonrisa que esto no será posible, ya que en realidad no le agrada para nada compartir. Bueno, también hay que hacer una mención honorífica a Shen, quien se burlaba de las habilidades y ataques que Ye-Shu escogió, pero él solo le decía: ¡Cállese, señora! ¡Váyase! No, mentiras, es broma, simplemente sonreía porque no conocía el verdadero potencial. Después de unos minutos, Yue, al saber que no podrá contra aquel jefe final, decide dejar su orgullo al lado y rogarle a nuestro prota que lo ayude, prometiendo que le dejaría la mejor parte del botín, pero Ye-Shu se negaba y el monstruo caía sobre Yue, quien advertía que entonces se arrepentiría de lo que estaba haciendo, mientras que nuestro prota solo revisaba la barra de vida de Yue y cuando este desaparecía sabía que entonces era su momento, por lo que tomando su arma decide que debe terminar con esta batalla y libera su poder. El monstruo se alerta por ese nivel tan alto, mientras que nuestro prota simplemente se lanza a atacar, aunque no se le complica demasiado, ya que con solo un golpe que llevaba una gran descarga de poder logra eliminar a aquel monstruo. Mientras que Shen justo iba despertando y se ilusiona al ver el movimiento de las manos de Ye-Shu. ¿Qué estaría pensando que podía hacer con esas manos? No lo sé. ¡Qué horror! ¡Soy un degenerado! Pero entonces ella nota que él acabó de vencer a este jefe final de un solo impacto y lo felicita. Además quiere ver el botín y todo parecía normal hasta que se asombra porque había obtenido un ítem bastante raro de conseguir. Nuestro prota no se queja ya que le fue bastante bien, aunque al volver a la ciudad nota que hay cientos de mensajes donde lo acusan de ser un traidor y dejar que su grupo muriera. Shen no entiende nada y Ye-Shu le explica lo que sucedió. Esto molesta a la chica ya que se le hace injusto, mientras que nuestro prota también lo cree pero no ve motivos para molestarse, por lo que Shen decide no decir nada y se marcha agradeciendo por el abrigo. Y mientras tanto nuestro prota... Bueno, vamos a jugar.
Una vez vuelve al juego, nota que todos comentaban sobre él y se alejan al esparcir los rumores sobre que traicionó a su grupo, por lo que supone que deberá jugar solo de ahora en adelante, aunque al ver a Yue con otro grupo de chicos se acerca y este al verlo grita asustado que se trataba del traidor, llamando la atención de todos mientras le dice a Sheshu que no debió haberlo hecho enojar, pero nuestro prota no presta atención a lo que dice y en cambio envía una solicitud para unirse a ellos, ya que nota que les falta uno para completar el equipo y es una buena oportunidad, lo cual molesta a Yue, pero termina aceptando y promete que lo eliminará cuando lleguen al bosque. Segundos después, todos quedaban sin palabras al ver que nuestro prota en unos simples movimientos acabó con el jefe final y ninguno entiende cómo es que pudo hacerlo y menos con aquella arma. Pero Yue decide que deben ir a una cueva de arañas para subir algo el nivel. Una vez llegan allí, Yue intenta advertir a todos de los peligros, pero Sheshu camina sin preocupación y cuando unas arañas caen por sorpresa, nuestro prota ya las esperaba. Así que con un corte rápido logra eliminarlas y deja a todos los chicos impactados, mientras que Sheshu no se detiene y cuando salen más arañas usa varios movimientos especiales y algunos combos, impactando aún más a sus compañeros porque debe ser un jugador profesional para poder atacar y tener esta velocidad de reacción, mientras que nuestro prota terminaba de eliminar a aquellos monstruos y decía que era el momento de ir por el jefe final, justo cuando la cueva comenzaba a temblar y una araña gigante se aproxima hacia ellos llenándolos de miedo, pero nuestro prota con su habilidad comienza a impactar y a elevar en el aire a aquel jefe final, dándole ataques repetidos mientras lo mantiene en el aire, siendo una técnica increíble para los demás, y Yue comprende que no hay forma de poder vencerlo, pero Sheshu consigue acabar con el jefe final y su equipo es el primero en conseguir aquel objetivo, lo cual llama la atención de otros jugadores porque parece ser que el jugador conocido como el Segador es alguien muy prometedor y deberían comenzar a investigarlo. Unos minutos después, nuestro prota avanzaba con su grupo cuando son avisados que aparecerá un jefe operador oculto. Esto los toma por sorpresa y los demás chicos preguntan a Sheshu qué hacer, pero él les dice que podrán vencerlo solo si les daban el liderazgo del grupo. Todos lo aceptan y aunque Yue no estaba de acuerdo, lo hace, por lo que nuestro prota les avisa que deberían seguir sus órdenes y sin pensarlo, él se lanza contra aquel monstruo, dejando confundidos a los chicos, quienes ven como nuestro prota ya estaba luchando contra el jefe final y lograba hacerle bastante daño con su arma, pero Sheshu se acercaba a ellos de nuevo y les avisaba que necesitaba de su ayuda, así que les daba instrucciones para que ocupen ciertos lugares. Bueno, aunque Yue le dice que debe quedarse tranquilito y también decide apodarlo como Lunita. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Además, de inmediato se lanza a atacar por debajo de aquel monstruo y consigue llegar a su espalda, donde clava con fuerza su lanza y provoca que el jefe envíe varios huevos de los cuales comienzan a salir más arañas. Pero antes que una de estas impacte en Yue, nuestro prota la elimina y le dice a los demás que es el momento de atacar. Yue planea ir a ayudar y hacer algo, pero Sheshu aparece primero y bloquea el paso al jefe final, asombrando a Yue porque no entiende cómo es que se mueve tan rápido y comprende que se trataba de una técnica de un clon sombrío. Así que solo puede mirar impactado cómo es que nuestro prota y los demás novatos comienzan a golpear al mismo tiempo al jefe final, logrando que este quede inmóvil a no saber dónde atacar, y Sheshu les explica que fue una técnica improvisada, pero deberían hacerlo así por el bajo nivel que ellos tienen, algo que los sorprende y Sheshu los anima a que sigan atacando. Bueno, motivando especialmente a Lunita para que no deje de hacer lo que le había ordenado, quedarse quieto. ¡Qué divertido es ese hijo de... Al mismo tiempo, un grupo de jugadores analizaba lo que sucedió porque no comprendían cómo Yue, luego de hacer spam diciendo que el Segador era un traidor, volvieron a ser equipo, pero les impacta más cuando un anuncio dice que justamente ese grupo era el primero en derrotar al jefe oculto en la cueva de las arañas, lo que llama más la atención de estos jugadores y se comienzan a preguntar quién es el Segador y si se trataba de algún jugador experto. Unos minutos después, nuestro prota le daba a los compañeros el botín y solo se quedaba con un material inusual, aunque sabía que le faltaban varios materiales más, pero al volver a la ciudad nota que tenía varios mensajes y solicitudes de amistad. Pero entonces les llama la atención uno llamado Ri Azul, quien de inmediato le escribía, aunque Sheshu decide hablar con los miembros de su grupo por si lo conocen, algo que ellos aceptan asombrados, pues se trataba de Shubo, uno de los 5 maestros del gremio Arroyo Azul. Esto sorprende a nuestro prota, quien al final termina saludando
buscando a Río Azul, el cual esperaba ansioso hablar con él y de inmediato lo invita a una misión, pero Sheshu se niega ya que era de un nivel mucho más alto para que él pueda ir y Shubo le propone entonces completar una mazmorra, pero Sheshu acepta con la condición que le consiguen algunos materiales inusuales. Shubo estaba dispuesto a conseguirlos y al principio no le parecen tan difíciles, pero nuestro prota pide algunas cosas que se le hacen mucho más difícil de conseguir al punto de no saber si podría ayudarlo, aunque promete hacer lo que pueda y nuestro prota espera hacer un buen trato, mientras que Shubo recuerda que solo quería comprobar el nivel de aquel chico y terminó haciendo un trato sin saber qué tan fuerte es. Luego de jugar por varias horas, nuestro prota se levanta para irse a descansar y saluda a Shen, quien le avisa que ya era mediodía, así que supone y logró avanzar un poco en el juego. Sheshum le dice que solo logró eliminar a 3 jefes finales, dejando sin palabras a Shen, mientras que él pregunta dónde dormiría, ya que empezaría a trabajar allí. Shen entonces los lleva hacia el segundo piso, donde nuestro prota se ilusiona al ver un apartamento bien amoblado y decorado. Pero su ilusión se va al piso cuando ella lo lleva a un cuarto muy desordenado y casi sin espacio. Aunque bueno, a Sheshu no le importa porque cae como piedra. Varias horas después y cuando ya anochece, nuestro prota baja para iniciar su trabajo, viendo algo asombrado que todo estaba más oscuro y entonces nota que todos miraban una pantalla donde se estaba anunciando el retiro de Jaekwee, el más valioso y mejor jugador de Glory, quien conquistó la cima en aquel grupo que lleva un tricampeonato y también había logrado destacarse como el mejor jugador de manera individual. Así que Sheshu comienza a recordar todo lo que consiguió con su personaje en estos 10 años, por lo que termina saliendo a tomar un poco de aire, mientras que muchos hablaban en voz baja pues perdieron una leyenda después de 10 años. Incluso Shen estaba fuera llorando desconsolada luego de saber la noticia, pero nuestro prota le ofrece unos pañuelos y ella pregunta si no le dolió saber esta noticia. Sheshu le confiesa que él sintió más dolor que cualquiera, pero no hay nada que puedan hacer y Shen lo sabe, por lo que se levanta diciendo que mejor deberían entrar ya que estaba haciendo bastante frío, pero nuestro prota solo respira hondo para volver a su nueva vida. Se acabó todillo. Luego de un rato, Shen sigue llorando por el retiro de Jaekwee, mientras que nuestro prota avanza sin prestarle mucha atención a su alrededor y se sienta en su computadora para jugar, pero Shen le pregunta cómo es capaz de jugar luego de la noticia, mientras que Sheshu le dice que ella parece sentirse mucho peor que Jaekwee y debería mejor ayudarle con una guía para un jefe. Shen le dice que si quiere conseguir la espada de aquel monstruo necesitará un combo de 24 golpes seguidos, justo cuando nuestro prota lo conseguía y ella solo se levanta diciendo que debía ser suerte. Aunque Jaekwee nota su tristeza y piensa que Jaekwee se retiró, pero ahora Jaekwee sigue aquí y estaba empezando a jugar. Minutos después, Shubo estaba en un lugar de reunión asombrado al ver que no había muchos jugadores conectados y que el segador aún no había llegado, pero justo Jaekwee aparece y Shubo le presenta a los demás miembros del equipo, pero ellos se asombran al ver que nuestro prota aún no tiene ninguna clase, mientras que él rápidamente les dice que si quieren batir un récord deberían cambiar las clases porque no es necesario tener un clérigo ni tampoco un tanque, ya que necesitan es más daño. Esto asombra a todos porque no pueden ir así ya que morirían, pero nuestro prota les dice que deben dejarle el liderazgo a él ya que conseguirá que ganen. Además camina hacia el portal y Shubo le decía que aún no habían organizado ningún plan. Segundos después los demás miembros entran al portal y ven que Sheshu ya estaba luchando contra los monstruos, atravesando en segundos un gran árbol y les avisa que deben prepararse porque viene una oleada. Esto asombra a todos, pero Sheshu les explica que deben reunir a todos los monstruos en un solo sitio para que sea más fácil de eliminarlos, así que con su velocidad esquiva las lluvias de flechas y hace que los monstruos lo rodeen, mientras que el resto del grupo se pregunta si sería posible vencer a todos esos monstruos sin un tanque, pero solo esperaban que todo estuviera bien y nuestro prota, al estar completamente rodeado, comienza a usar una técnica que asombra a Shubo porque era conocida como la finta zigzag, algo que él solo conseguía hacer en los entrenamientos ya que en un combate era demasiado arriesgado y ni siquiera el maestro fundador de su gremio podría hacerlo, mientras que Sheshu se aleja de todos los goblins y hasta logra usar a uno de ellos como escudo, algo que impacta a los demás ya que es una habilidad que solo pueden usar aquellos que no tengan una clase definida y entienden por qué Jaekwee aún no elige ninguna, al tiempo que con sus habilidades nuestro prota dispara una oleada. Incluso le queda tiempo para jugar a los bolos y tumbar un grupo de arqueros. Pero en segundos la oleada de goblins comienza a rodearlo nuevamente y los demás del grupo no saben cómo escaparía, justo cuando Sheshu usa una técnica de salto potenciado con lo que pareciera como si volaran y aterrizan detrás de su grupo.
grupo, lo cual hace que toda la oleada corra hacia ellos y comienza entonces a darles órdenes, indicándole a cada mago cuál es la habilidad que debe lanzar y en qué orden. Así que envían varias combinaciones mágicas y se termina con una técnica de corte de Shubo, consiguiendo una gran explosión. Así que luego de acabar con los últimos dos, nuestro prota les dice satisfecho que esta es la manera correcta de eliminar a toda una oleada sin perder tiempo. Mientras tanto, el tanque y el clérigo que fueron dejados fuera del grupo esperaban saber qué sucedió con ellos, pero entonces notan el chat del grupo donde estaban demasiado emocionados y un aviso indica que se batió un nuevo récord al eliminar la oleada, dejando completamente asombrados a los chicos por la velocidad del equipo de nuestro prota. Esa noche, Shubo alardeaba ante los del gremio el hecho que batió un nuevo récord, aunque sus compañeros le decían que todo fue gracias al segador que no tiene una clase especializada. Pero mientras Shubo alardeaba de lo que consiguieron, justo nuestro prota abandonaba el gremio, dejando muy desilusionado a Shubo. Unas horas después, Sheshu sube para descansar en el apartamento y nota que Shen se había quedado dormida en el sofá, por lo que no la despierta. Pero unas horas después, cuando la chica despierta, se extrañaba al tener una sábana que la cubría, por lo que entonces va hasta el cuarto de Yeshu y sabe que fue él quien la cubrió. Así que unas horas después, cuando nuestro prota se levantaba, iba con su jefa, ella le ofrece algo de comer en agradecimiento por haberle dejado aquella manta, justo cuando recibe una llamada y se asombra al saber que ya había llegado, por lo que sale corriendo de inmediato para ir a encontrarlo, y nuestro prota se le hace un poco extraño que estaba tan emocionada y piensa que debería ser su novio, mientras que Shen se encontraba con su amiga Tang y se saludaban con mucha alegría luego de verse después de tanto tiempo. Un rato más tarde vuelven al negocio luego de comer y Shen le pide a Tang que le ayude porque tiene un oponente que debe ser de nivel maestro ya que no ha podido vencerlo por más que lo intente. Tang acepta ayudarla como de costumbre y algunos curiosos comienzan a acercarse al ver que Tang empezaría a jugar de nuevo. Esto llama la atención de Sheshu porque parece ser algo famosa y al notar cómo juega no le parece que solo sea una aficionada, mientras que Shen celebra que su amiga lograba ganar este duelo y confiaba mucho en ella, pero Tang se levanta negándose a jugar otro duelo contra este oponente porque en realidad le pareció demasiado fácil y no entiende cómo es que su amiga cree que era de un nivel maestro. Pero Shen entonces le dice que no tiene el mismo nivel para jugar al igual que ella, y al ver que Tang no estaba tan interesada sabe que debe ponerle un desafío más difícil. Entonces recuerda a nuestro prota y le dice que hay alguien que logró ganar un duelo de estos en menos de un minuto, causándole mucha curiosidad a Tang, y Shen entonces señala a Sheshu ya que fue él quien logró este récord. Segundos después, todos comienzan a rumorear que alguien estaba retando a Tang, así que se acercan curiosos mientras que Sheshu pregunta a su jefa si necesita que él pierda, pero ella le pide que demuestre qué tan buena es jugando, así que Sheshu acepta y se sienta, aunque antes de empezar dice que debería poner algo en juego. Tang acepta y deja un billete de 100 yenes, por lo que nuestro prota se emociona y se conecta al duelo, donde tan pronto se inicia el combate se lanza a atacar y esquivaba un ataque de Tang al deslizarse varios metros para luego intentar impactarla con su arma, asombrando a todos por esta velocidad, y Tang luego de esquivar planea disparar, pero nuestro prota cambia su arma al modo de lanza y empieza a atacar, consiguiendo que Tang tenga que defenderse y su disparo impacte en una de las murallas, pero sin darle tiempo de espera, Sheshu cambia su arma nuevamente al modo de ataque a la distancia, asombrando a todos porque la arma pasó de ser una espada a una lanza y ahora es una ametralladora, aunque muchos al ver el estilo de lucha reconocen que es el segador, aquel jugador nuevo que estaba haciendo todo un espectáculo del que muchos gremios quieren, pero el segador no parece tener intenciones de unirse a ninguno, mientras que Tang planea dispararle pero se asombra al notar que era un clon, ya que nuestro prota estaba en otra ubicación y ella debe esquivar rápidamente un ataque sorpresa por una mascota que el segador tiene, algo que nadie esperaba, y mientras que Tang intentaba encontrar a nuestro prota, este aparece por su espalda, así que con un rápido movimiento la atraviesa usando su lanza y con esto ganaba el combate, dejando a Tang asombrada, pero Sheshu le dice que es muy rápida con sus movimientos, aunque le falta conocer más sobre el juego y tener mejores estrategias, por lo que debe mejorar bastante, y cuando planeaba irse, Tang le ofrece 100 yenes más, ya que quiere una segunda ronda, pero en esta ocasión no quiere que él se contenga, sino que juegue con todo lo que tiene. Sheshu no cree que sea lo mejor, pero al final termina aceptando, así que lo que en un inicio era una segunda batalla se convierte en varias más, y cada vez Tang siempre perdía el duelo, dejando que nuestro prota al final gane bastantes yenes, y más chicos se acercan al verlo jugar, por lo que al final de varias batallas
batallas, Shen termina llorando por la frustración de no poder ganarle, mientras que nuestro prota tomaba el dinero de la chica y le explica que tiene una buena reacción, pero en este juego no solo se trata de esto, sino que hay más técnicas y toma el dinero como pago por estas clases que le estaba dando, dejando impactados a todos por la forma en cómo trataba a Tank, quien solo le dice a Shen que necesita una cuenta del juego para poder vencer a este chico algún día. Unas horas después, Shen disfruta la comida que le fue entregada en el negocio. Bueno, aunque al saber que fue Sheshu quien la invitó, se siente un poco mal porque fue comprada con el dinero que le había ganado a su amiga, pero igualmente sigue comiendo. ¡Eres un monstruo sin corazón! Mientras que hablaba con su amiga, quien terminaba de crear su personaje, y Shen le preguntaba por el tipo de clase que quisiera seguir. Ella le dice que le interesa la no especializada, al igual que Sheshu, algo que asombra a Shen, pero le dice que es bastante difícil para dominar, y además ese chico logra luchar bien por el arma que tiene, ya que le ayuda con este tipo de clase, así que le propone que podría ser una tiradora como ella, pero Tank se niega, ya que le interesa más algo que sea cuerpo a cuerpo, y recuerda que siempre le estaba hablando mucho de un dios del combate. Esto le hace ilusión a Shen, quien dice que ser mago de combate es excelente idea y tiene todas las guías que Jae-Wei creó, así que podría convertirse en una gran maga de combate. Justo cuando Sheshu miraba lo que hacían y les dice que puede ayudarles ya que conoce mucho sobre la clase mago de combate, pero Shen niega su ayuda ya que no es el indicado para enseñarle a Tank y no cree que pueda superar las enseñanzas de Jae-Wei, mientras que nuestro prota le explica que esas guías fueron creadas hace 9 años y no servirían para este servidor, por lo que si quieren podría ayudarles a escribirlas de nuevo para que puedan funcionar a la perfección con los nuevos objetos y monstruos. Luego de unas horas, nuestro prota terminaba las guías y le preguntaba a la jefa por la chica. Esta indica que ya estaba jugando un poco para subir de nivel su personaje, lo que para nuestro prota es perfecto ya que debe aprender sobre el juego, así que sale un momento para tomar aire y allí oía como unos chicos hablaban sobre el nuevo jefe salvaje conocido como el pistolero sanguinario, el cual ya los 3 grandes gremios estaban intentando eliminar. Minutos después, Shubo ya estaba en el lugar del jefe final donde le daban indicaciones a sus compañeros para moverse, pero luego de algunos segundos nota que no son los únicos allí, sino que otros de los 3 grandes gremios se encontraban en este lugar, algo que no le agrada saber, y entre ellos intentan convencerse para ir primero y así dejarles el botín a los demás, pero algunos chicos incluso comentan que sería bueno que se unieran ambos gremios para poder eliminar al monstruo, lo que para Shubo no es posible porque ellos deben conseguir la recompensa solos. Por este motivo fue que trajeron al menos 30 miembros y entonces oyen como un jugador impacta contra una de las tumbas, asombrándose porque debe ser algún maestro para poder luchar solo contra este pistolero, aunque el jugador consigue impactar en varias ocasiones al jefe final y cuando debería darle un golpe efectivo con un ladrillo, lo que hace es abofetearlo. Eso causaba más furia en el jefe final y el jugador comenzaba a huir, yendo justo en dirección donde estaban escondidos los 2 gremios, y Shubo comprende que no se trataba de un maestro, sino que era un simple novato que no sabía ni cómo moverse. Pero justo cuando el monstruo estaba por impactar en el jugador, este veía como Sheshui aparece comenzando a luchar contra este jefe final, dejando asombrados a todos por los combos seguidos que puede mantener y que logra hacerle bastante daño a ese jefe, mientras que Sheshui le pregunta al jugador quién es el líder ya que quiere que lo unan a su grupo. El chico se ilusiona bastante y acepta, mientras que nuestro prota seguía luchando sin defenderse, incluso logra usar sus clones para atacar varias veces al tiempo al jefe final y con un corte efectivo en los pies logra derribarlo, lo que le daba tiempo al resto del equipo del chico de antes para poder llegar, pero los miembros de los gremios que lo miraban dicen que sería imposible que logre ganar porque los demás jugadores son muy novatos y no tienen tanto daño suficiente, al tiempo que Sheshu les daba indicaciones a los chicos sobre cómo usar sus poderes. Bueno, aunque Bao, el líder del grupo, no sabe cómo usarlas, pues su ataque de arena y de ladrillo van en direcciones opuestas a donde estaba el jefe final. Entonces Sheshu le explica cómo es que deben usarlas y comienza a indicar a los demás chicos qué habilidades usar, consiguiendo aturdir al jefe final, y el líder del grupo consigue impactar ahora sus ataques y agradeciéndole a nuestro prota porque es muy buen maestro, lo que también los demás gremios notan ya que para ser unos novatos están coordinándose muy bien, así que saben que todo se debe a las indicaciones del segador, por lo que le proponen que se una a su gremio y le darían algunas recompensas. De esta manera los 3 gremios empiezan a discutir quién le puede ofrecer mejores cosas
cosas y nuestro prota solo le pide a los chicos de su grupo que los ignoren y que se enfoquen en el jefe, lo cual preocupa a los demás gremios porque si no hacen nada el segador se quedaría con aquel jefe final y no resisten quedarse sin hacer nada. Entonces comienzan a avanzar y luego de pensarlo los tres gremios deciden ir hacia el jefe. Esto preocupa al grupo de nuestro prota y él les dice que deben marcharse, mientras que el líder pregunta si abandonarán el objetivo después de tanto esfuerzo. Pero Sheshu les pide que confíen y mientras ellos se marchan, nuestro prota sigue impactando a aquel monstruo, logrando hacerle un gran combo de daño y genera que este comience a gritar, liberando sangre de su cuerpo y todo se torna de un ambiente oscuro. Además que una onda de poder mágico se libera por sorpresa y los líderes de los gremios se preocupan, ya que se trata de un poder que no debería activarse en aquel jefe a no ser que reciba demasiado daño, pero no tienen mucho tiempo para pensarlo demasiado cuando cientos de no muertos comienzan a salir de todas partes, creando una oleada que va en dirección hacia todos ellos y los diferentes líderes avisan que deben prepararse para luchar, así que en cuestión de segundos inician una guerra contra todos los zombies, pero Shubo luego de acabar con algunos se pregunta dónde está el jefe final, ya que allí solo estaban luchando contra esta oleada. Mientras tanto, nuestro prota avanzaba con Bao y preguntaba si no tenía miedo por ser perseguidos, pero el chico lo niega ya que eso no es nada que le genere temor y pregunta qué tiene planeado hacer. Entonces Sheshu le explica que el objetivo es atraer en secreto al jefe final y eliminarlo, así que al llegar a un lugar bastante alejado aparecen tres jugadores más, pero nuestro prota le pide a Bao que los una al grupo porque son conocidos y él se encargaría de dirigirlos. De esta manera comienzan a luchar en equipo y combinar sus ataques, mientras que Sheshu usa su lanza para bajarle bastantes puntos de vida con un ataque especial, sin percatarse que Shubo y los demás gremios comenzaban a acercarse, ya que su pensamiento era que estos tipos de jefes finales estaban hechos para robarlos, por lo que segundos después el grupo de nuestro prota nota que vienen los demás gremios. Entonces Sheshu les dice que deben aumentar su velocidad de ataque para acabar más rápido con este jefe final, asombrando a todos al ver la forma tan rápida y con tantos combos que usa nuestro prota, ya que ninguno de ellos es capaz de seguirle el ritmo y Sheshu no se detiene, consiguiendo incluso con una técnica arrastrar a este jefe contra el suelo y enviarlo con tanta fuerza que atraviesa varias rocas gigantescas y se estampa contra un muro gigante, quedando completamente derrotado y comienza a desaparecer, mientras que unos pocos zombies más intentaban levantarse, pero Bao y los demás lo eliminan y en ese momento se daba el aviso que el jefe salvaje fue eliminado, dejando avergonzados a los tres grandes gremios porque no pudieron conseguir ese objetivo y ni siquiera lograron robarlo. Minutos después, Shen felicitaba a su amiga porque ya estaba mejorando bastante en el juego. Entonces oía como varios chicos hablaban sobre el hecho que el segador logró robarle el jefe salvaje a los tres grandes gremios y nadie se lo esperaba. Pero nuestro prota hablaba con su grupo luego de la victoria y bromeaban sobre lo que sucedió. Justo allí recibe un mensaje de Río Azul, por lo que le responde y Shubo le pregunta por qué les robó el objetivo si eran un buen equipo juntos. Nuestro prota solo le responde que los jefes salvajes estaban hechos para robarlos y el chico decide preguntarle si quisiera unírseles para otra misión, pero Sheshu le dice que ya tenía un compromiso con otro gremio, aunque al levantarse oye el aviso donde el grupo Dinastía Excelente logró superar el récord que él había conseguido con los otros en el bosque escarchado. Unas horas después, Hao, el capitán de un equipo, estaba entrenando en el gimnasio y al salir oía como dos miembros de su equipo rumoreaban sobre otro de ellos, pero entonces Shinji llega y le entrega un documento diciéndole que parece y Dinastía Excelente, el gremio que pertenece al equipo de Era Excelente, logró batir un récord en el bosque escarchado, así que sospecha y Jeki los ayudó, lo cual sorprende a Hao, quien espera que se hunda pronto. Nuestro prota, mientras tanto, hablaba con algunos compañeros quienes preguntaban si se uniría a Dinastía Excelente luego de que batieran su récord, algo que él negaba y explica que seguramente este gremio tenga 3 jugadores profesionales, pero aún pueden vencerlos, así que se encargará de reclutar algunos miembros para conseguirlo. Justo cuando Tang se acerca curiosa y nuestro prota le dice que si quiere batir un nuevo récord necesitaría al menos 5 miembros con bastante habilidad. Entonces su compañero le escribe que ya tiene un integrante, pero necesita saber qué tipo de clases son las que tenía en mente. Sheshu le dice que necesitaban un mago de combate, un luchador y un lanzador, lo que hace que Shen aparezca a su lado sorprendiéndolo y diciéndole que ella pues era la indicada. Aunque bueno, ni necesidad de responder necesita Sheshu para indicarle que claramente no la invitarían a ella. Why? Why?
Además que nuestro prota la distrae diciéndole que el grupo era excelente y tenía un combate justo el siguiente día. Al próximo día, ya en el negocio, muchos estaban mirando el combate y nuestro prota llega preguntándole a su jefa cómo iban. Ella le dice que era excelente, iba ganando y ahora estaban en un 3 versus 1 porque Sun Xiang logró vencer a 2 oponentes, por lo que era claro que ganarían, ya que solo 2 jugadores muy experimentados han logrado ganar en un 3 versus 1. Pero nuestro prota le dice a Shen que era excelente perderá y Shen se extraña preguntándole por qué decía algo así, justo cuando Sun Xiang logra eliminar al último de los rivales y muchos celebraban esta victoria, pero Shen le dice que estaba dormido para poder pensar así, mientras que nuestro prota le explica que el equipo rival lo hizo a propósito, ya que el primero en morir provocó a propósito a Sun Xiang para que aumentara sus ataques por minuto, mientras que el novato perdió enseguida y esto le había aumentado el ego a Sun Xiang, así que cuando se enfrentó al conocido como rey del farmeo se empezó a molestar por no eliminarlo rápido. Shen le recuerda que igualmente ganaron, pero nuestro prota le dice que Sun Xiang terminó con un ataque muy alterado y su equipo terminará sin poder seguirle el ritmo, siendo allí donde perderán porque Glory nunca ha sido un juego individual. Minutos después inicia la siguiente ronda donde Sun Xiang intenta ir con todo, pero se enfrentaba al rey del farmeo que no le permite avanzar mucho al detener sus ataques, mientras que Mu Shen intentaba ayudarlo desde la distancia con sus habilidades de tiradora y muchos comentan que parece que no le había afectado demasiado la salida de Ye Kui porque estaba en un gran nivel, justo cuando un oponente cuerpo a cuerpo comienza a atacarla, algo que deja en desventaja a Mu Shen al ser una tiradora y al final termina siendo eliminada, lo que pone en desventaja a Era Excelente. Y bueno, no es Latam, pero los apagones también suceden en el anime. Por fin algo en lo que podemos parecernos. Eso ofende, viejo. Shen, preocupada, buscaba a nuestro prota en ese momento para llamar a un electricista, ya que era demasiado extraño que se fuera la energía. Luego de algunas horas logran solucionar el problema y nuestro prota se asombra al ver que Tan ya estaba jugando desde tan temprano, pero ella le dice que necesita subir de nivel y es la mejor hora para hacerlo, justo cuando en la calle caminaba Hao bastante ebrio y su compañero trataba de calmarlo, así que al ver un café bastante solo, creen que podían distraerse un poco y Hao se fija en Tan comenzando a coquetearle, mientras que su compañero se percata que nuestro prota estaba allí, pero Hao se ofende cuando la chica no lo reconoce ni le presta atención y al ver a Sheshu allí se asombra bastante, pero le pregunta si este nuevo empleo le daba para sus necesidades. Nuestro prota le dice que no se quejaba y pregunta si necesitaban algo, mientras que Tan preguntaba si eran amigos, pero ellos lo niegan de inmediato y se burlan al ver la mirada seria de nuestro prota, comenzando a burlarse porque lo sermoneaba cuando era el capitán, pero lastimosamente ya no puede hacerlo. Nuestro prota entonces le dice que si le daba sermones es porque se los merecía al cometer siempre los mismos errores. Esto molesta a Hao, quien le dice que nunca le dio la oportunidad de poder demostrar lo que valía y ahora es el vicecapitán, mientras que Sheshu es un supervisor en un cibercafé. Pero nuestro prota, sin alterarse, le dice que si esto es cierto, al ser el vicecapitán debió decirle algunas cosas a Sun Xiang, ya que debió notar lo que sucedió en este 1 versus 3, pues debe recordarle que son un equipo y se debe tener una estrategia clara, siendo este el motivo por el cual no lo dejaba jugar cuando era el capitán y ahora que sí tiene la oportunidad debe demostrar que se merece aquel lugar. Además les dice que como supervisor de este local no los dejará entrar y deberían irse. Esto molesta mucho a Huo y su compañero intentaba controlarlo, pero Sheshu les recuerda que si hacen una escena saldrían muy mal y Huo se marcha lleno de ira, mientras que nuestro prota le pide a Tan que no se preocupe por ellos y debería enfocarse en su juego, ya que alcanzó el nivel 20 y estaba lista para poder ir al bosque escarchado. Después de un rato, nuestro prota ingresa en el juego donde se reúne con Shubo, quien le presenta al elemental que logró reunir para la misión. Nuestro prota entonces presenta a los miembros de su equipo, siendo Bao uno de ellos y el personaje de Tan llamado Hanjan. Esto deja impactado a Shubo porque son principiantes y se nota que iniciaron hace poco, así que uno entiende por qué los reunió a ellos si el récord que quieren vencer fue establecido por un grupo con al menos 3 jugadores profesionales. Pero nuestro prota le decía que quería entrenarlos un poco más antes de iniciar una misión así, aunque con su insistencia terminó invitándolos. Además llega la última participante, dejando asombrado a Shubo al ser otra mujer. Y esto es algo que no le agrada a Shubo, no por ser machista, sino porque no conoce muchas mujeres que jueguen bastante bien. Afirmatorio, me han funado. Mientras que nuestro prota saluda a Fenshu y le agradece por aceptar su invitación. Minutos después ya estaban en la misión donde luchan sin dudarlo ni un solo momento, asombrando un poco al compañero de Shubo, y nuestro prota les daba las órdenes a sus compañeros para moverse y ubicarse, algo que ellos seguían sin negarse.
Bueno, aunque Bao quería platicar con Tang un poco, pero al ver que lo rechazaban, no tiene ningún problema con empezar a hablar con el mago que Shubo invitó. Mientras que nuestro prota seguía usando sus habilidades y Fenshu se encargaba de traer más oleadas hacia ellos. Esto preocupaba un poco a Tang porque eran bastante los monstruos que los rodeaban, pero nuestro prota les decía hacia dónde moverse para reunirlos de mejor manera. Ambos chicos aceptaban, pero entonces notan una lluvia de flechas, por lo que luego de moverse un poco, Tang termina viendo cómo los goblins de Bao la rodean, así que no sabe qué puede hacer y se preocupa porque eran demasiados. Incluso Tang termina recibiendo una herida que le bajaba más de la mitad de su vida, justo cuando nuestro prota le dice que él se encargará, así que con rápidos movimientos elimina a los goblins y acaba con algunos más en lo alto, para luego indicarle a todos los demás cuáles son sus próximos ataques, y con la ayuda del mago logran eliminar varios monstruos. Eso hace que Tang se motive y mientras elimina a algunos monstruos, nuestro prota le dice que ella solo puede eliminar hasta 3 goblins al tiempo, pero como estaban en equipo podría al menos con 8, ya que juntos hacían más daño y si se coordinan podrían batir el récord. Así que se concentran y el mago solo puede ver asombrado como la lanzadora es capaz de luchar incluso cuerpo a cuerpo, pero al usar una técnica muy poderosa se asombra demasiado y se pregunta si no será Mu Shen quien está luchando, ya que nadie más podía conseguir algo así. Y bueno, la verdad es que no se equivoca, ya que Mu Shen estaba en su habitación jugando y ayudando a nuestro prota a conseguir aquel récord, pues unas horas antes fue despertada por una llamada de Sheshu, quien entonces le pedía de su ayuda. El mago elementalista seguía asombrado y empezaba a sospechar que si esta lanzadora es Mu Shen, entonces el segador debería ser alguien cercano a ella. Pero nuestro prota se le acerca a Mu Shen y le pide que no use esa habilidad especial, ya que primero alejaría a los monstruos fuera de rango y perderían algo de tiempo yendo a buscarlos, como también revelaría quién es, y por ahora lo mejor era mantenerlo en secreto, consiguiendo entonces que el mago piense que simplemente fue una coincidencia, ya que le parece imposible que un miembro del grupo era excelente los ayude. Un rato después salen del bosque y nuestro prota les dice que aún deben perfeccionar algunos detalles, por lo que deben practicar. Además le comienza a dar algunos consejos a Tang para que pueda luchar de una manera más efectiva y que haga el mejor daño posible. De esta manera siguen practicando y nuestro prota le daba consejos a cada uno de ellos para que sepan cómo moverse y atacar de la manera más eficiente, como también les daba consejos sobre cómo descansar y dormir apropiadamente, ya que el próximo día batirían el nuevo récord. Así que cuando vuelven a conectarse, nuestro prota y su equipo van al bosque escarchado y de esta manera es que consiguen superar un nuevo récord. Esto llama la atención de muchas personas en el juego y Hao se molesta al recibir la notificación, ya que estaba seguro que el segador era Jequi y a pesar de haber dejado el equipo sigue interfiriendo, ya que ayudaba a otros gremios a cambio de materiales únicos para su arma, pero él no planea permitir que Jequi inicie nuevamente porque ya acabaron con su carrera una vez. Luego de unas horas, Dinastía Excelente logra batir nuevamente el récord y Tang se asombra ya que pensó que nadie podía hacerlo, pero nuestro prota les dice que esto es lógico ya que aún no son los mejores jugadores, justo cuando en ese momento recibe la solicitud de amistad del usuario Espada Odiosa, mientras que Hao hablaba con su amigo quien le agradecía por los consejos ya que lograron obtener el nuevo récord, pero Hao se alegraba al notar que Sheshu aceptó su solicitud y comienza a hablarle como si fuera un novato que quiere ser parte del grupo de nuestro prota, el cual se niega ya que su equipo estaba completo y Hao le dice que entonces quisiera un duelo, pero Sheshu le dice que si quiere combatir debería hacerlo contra Bao ya que es el más apto. Esto enfurece a Hao ya que lo estaba ignorando y termina aceptando tener un duelo con Bao a pesar de que es un novato, pero incluso se deja ganar y aunque le molesta que ese chico alardee demasiado por haberlo ganado. Justo cuando nuestro prota consigue un nuevo récord en el cementerio, me asombraba a Hao ya que no era mentira que sí tenía un equipo completo, pero un rato después Hao logra su objetivo ya que Sheshu lo invitó para conseguir un nuevo récord que sea imbatible en el cementerio, mientras que Mu Shen se extrañaba al ver el chico nuevo y preguntaba a nuestro prota si no lo había invitado a algún gremio. Nuestro prota le dice que ya había sido invitado a todos los gremios pero se había negado, lo que no sorprendía a Hao y cree que si Sheshu está buscando nuevas estrategias debe ser porque le tiene miedo a él y a su gremio, pero tiene que tener un poco de paciencia para poder vencer a nuestro prota. Luego de unas horas jugando y de batir un nuevo récord, Hao conoce la estrategia y le dice a uno de sus compañeros que deben prepararse para jugar en el cementerio, aunque le avisan que hoy tenía partido, algo que Hao había olvidado por completo, y unas horas después en la competencia es superado con facilidad, ya que no puede reaccionar a tiempo y su oponente lo supera en todos los aspectos, terminando por ser aplastado, algo que lo frustra demasiado pues se había enfocado con mucho entusiasmo en conocer la estrategia de Sheshu, pero entonces no perdería aquella oportunidad
comunidad y un rato más tarde junto a su grupo baten un nuevo récord en el cementerio, por lo que entonces le escribe a nuestro prota desde su cuenta fingiendo que estaba asombrado por haber sido superados, pero Sheshu le dice que lograron superarlos porque no había dado todo de su potencial y Hao le responde que hizo su máximo esfuerzo, pero nuestro prota lo niega ya que sabe todo lo que puede hacer Hao. Y sí, efectivamente lo había descubierto desde el principio, ya que fue su maestro durante mucho tiempo y no podía engañarlo. Justo cuando Tang pregunta cómo van a conseguir un nuevo récord y nuestro prota le dice que tiene una idea, así que debe conectarse, mientras que entonces veían a alguien extraño en la entrada y le pide a Shen que vaya buscando a Bao, mientras que él le pide a aquel chico que siga, pero este tenía muchos nervios de hacerlo y nuestro prota le indica su lugar, además de decirle que no era necesario que viniera con aquellas pintas de ladrón, pero Juan le recuerda que es alguien famoso y tiene muchos fanáticos por lo que podrían reconocerlo, pero Sheshu no lo cree porque Tang pensó que iba a robar el local y lo lleva hasta un lugar más apartado donde puede jugar con tranquilidad. Allí Juan le pregunta qué estaba haciendo en un cibercafé ya que tenía mejores opciones luego de haberse retirado tan repentinamente, pero nuestro prota le pide que lo ayude a superar un récord y Juan se asombra porque le pida algo así ya que cobra bastante por una partida, aunque al notar el récord que deben vencer se asombra ya que es bastante bueno, pero Sheshu le explica que es una nueva estrategia para las mazmorras y Juan se ríe ya que parece que tiene demasiado tiempo libre como para idear nuevas estrategias, pero nuestro prota solo le pide que vaya practicando un poco. Un rato más tarde se reúne todo el equipo en el cementerio donde nuestro prota avisa que el otro compañero de antes no estaría, pero ahora lo harían con alguien nuevo, mientras que Juan se negaba a que revelara su identidad y luego de hablar un poco nuestro prota les dice que es momento de iniciar el combate, por lo que se lanza hacia el lugar y golpeando con fuerza el suelo hace que aparezcan un grupo de zombies, así que usa su habilidad clon de sombras para engañarlos y Juan se asombra al ver que además de usar la habilidad ninja también puede usar el puño floral de un hechicero, así que no comprende cómo es que puede conseguir algo así, pero cuando nuestro prota se lanza por el aire y transforma su arma en una lanza queda aún más impactado y comienza a seguirlo para preguntarle dónde consiguió aquella arma. Nuestro prota le dice que la forjó con un amigo y debería recordarlo pues estaba eliminando jefes cuando él lo hacía. Esto avergüenza a Juan, quien se percata de una grieta en ese momento que había en el muro del lugar justo hacia donde Sheshu se dirige y usando su lanza a gran velocidad impacta a los monstruos enviándolos hasta esa grieta, lo que Juan también repite usando su espada y asombrando a los demás chicos por su gran velocidad, pero aquel chico le pregunta a Sheshu qué harían luego de dejarlos allí ya que se ahorraron unos segundos. Nuestro prota le dice que deben ir por el jefe y comienzan a luchar, donde nuestro prota inicia con un combo y los demás lo siguen impactando a aquel monstruo, pero Bao no logra darle de manera acertada y lo desvía un poco, entonces Juan se prepara y usando su habilidad logra interceptar al jefe y además lo envía directo hacia nuestro prota con gran precisión. Sheshu se lo agradece y preparando su lanza la cambia a modo ametralladora, empezando a dispararle en el aire y mientras caía dispara un rayo de poder que impacta a aquel monstruo y lo envía con mucha fuerza hacia uno de los muros dejándolo eliminado. Esto asombra a Juan ya que es una buena estrategia y con algo de práctica podrían incluso superarse en varios minutos. Nuestro prota lo sabe y les revela que Espada Odiosa era en realidad Hao. Eso lo sorprende a todos y Bao se molesta porque fuera un espía de era excelente, mientras que Mushen no entiende cómo dejó que se les uniera si sabía que usaría su estrategia, pero Sheshu les dice que igualmente era un profesional y tenían que aprovecharlo, lo cual hace que Juan también comprenda por qué Hao había jugado tan mal en la competencia que tuvieron y nuestro prota le dice que igualmente ellos lograrían superar este récord, ya que con la ayuda de Hao obtuvieron un sable vampírico que podrían usar a su favor. Esto emociona bastante a Juan, quien comienza a preguntarle muchas cosas acerca del juego y sobre todo de aquella arma que tiene pues no la había visto antes, dejando bastante agotado y agobiado a Sheshu por lo mucho que habla. Luego de romper el récord, Hao se asombra al ver que lograron superar su marca por 32 segundos y no logra entender cómo lo hicieron, así que revisa al nuevo miembro del equipo y luego de ver sus características no tiene dudas que se trataba de Juan, el cual no paraba de hablar y hablar hasta llegar a agobiarlos a todos. ¡Ya basta, por favor, ya basta! Así que cada uno de los miembros decide ir a hacer otras cosas en el juego, mientras que Sheshu estaba mirando la pantalla y bebía algo, así que Juan se le acerca diciéndole que no es bueno que lo hubiera ignorado de aquella manera, por lo que nuestro prota pregunta qué es lo que quisiera y Juan le explica que quiere una ronda de muerte, algo que Sheshu niega porque le recuerda que es un no especializado y le ganaría fácilmente en su cuenta secundaria, por lo que si quiere intentarlo debería hacerlo con su cuenta principal para que fuera más balanceado
balanceado y Juan se niega porque quedaría muy expuesto, así que pregunta en cambio por qué se retiró ya que todavía tenía mucha habilidad. Nuestro prota le responde que como líder del equipo debió hacerlo al ver que no tenían buenos resultados y tampoco podía quedarse allí ya que terminaría como asistente del entrenador, algo que sorprendía a Juan porque debió ser un plan de era excelente para poder sacarlo y al menos podía haberse ido a otro equipo, algo que Ye-Shui niega porque si lo hacía Musheng hubiera rescindido de su contrato, justo cuando la chica también saludaba a Huo y le agradecía por la ayuda. Esto asombra al chico y pregunta si lo del cementerio fue planeado por ella, pero la chica lo mira extrañada preguntándole de qué hablaba y seguía su camino, mientras que Ye-Shui le explica a Juan que a Musheng aún le quedaba 1 año y medio de contrato, lo cual deja asombrado a Juan y pregunta si luego de este tiempo él planea volver, ya que su nivel seguramente habría bajado bastante, pero nuestro prota le recuerda que igualmente siempre le ganaría en un 1 versus 1, lo que Juan sabe y prefiere cambiar el tema. Un rato después se despide y le dice que debería volver a jugar profesionalmente algún día y si necesita ayuda estaría allí para él, pero nuestro prota se levanta prometiendo que lo haría y le extiende su mano, Aunque no es un saludo, sino que él estaba cobrando las horas que estuvo jugando, ya que todos los que juegan allí pagan sin excepción. Vaya, vaya, hijo de tu madre. Esa noche Hao hablaba con un compañero para que espiaran al grupo de nuestro prota, mientras que Shubo hablaba con varios líderes de gremios porque el equipo de Ye-Shu estaba batiendo récords que eran imposibles de poder vencer y deberían encontrarle una solución, aunque Shubo notaba que justamente hacía falta Ispágula. Mientras tanto, nuestro prota con su grupo seguían luchando en el cementerio, donde Bao nota que los estaban espiando y Ye-Shu les dice que ya lo había visto desde hace un rato, pero no es algo que les deba importar, aunque en ese momento Ispágula corre hacia ellos y los desafía a un duelo mientras comienza atacando a Tang, consiguiendo luego de algunos segundos de combate dejarla inmovilizada gracias a una habilidad aturdidora. Luego se enfrenta a Bao, quien intenta golpearlo, pero la velocidad de Ispágula es muy alta y solo le queda esquivar un ataque que le lanzó, pero queda indefenso y recibe un golpe directo, asombrando a los demás del grupo porque Ispágula ya superó a 2 miembros del grupo, justo cuando un chico miraba asombrado los movimientos que usaba su ídolo, que justamente controlaba a Ispágula. En ese momento nuestro prota se une al duelo, comenzando una feroz batalla entre los dos, la cual al principio estaba bastante igualada y los compañeros no lograban entender muy bien qué es lo que sucedía de tanta velocidad de ataques, pero Ye-Shu usando una técnica confunde a Ispágula haciéndole creer que lo atacaría desde el aire cuando en realidad desaparece y lo golpea con otra técnica diferente por la espalda. Con esto termina el duelo al superar a Ispágula, ya que el fan se asombra porque su maestro había sido superado, mientras que el jugador comprende que a pesar del nivel 27 de nuestro prota sabe jugar muy bien y fue algo asombroso, por lo que entonces se levanta del computador y acepta firmarle el autógrafo a aquel fan, el cual le pregunta algo apenado qué opinaba sobre ese equipo. Ispágula le explica que no tienen un estilo definido y por el momento juegan bien aunque son novatos, pero no puede saber mucho sobre el segador, ya que en este duelo parecía que nuestro prota lo estaba poniendo era a prueba y ese estilo de juego le recuerda mucho a Hoja de Otoño. Mientras tanto, le preguntan a nuestro prota si este era el conocido como Ispágula, algo que él confirma, aunque tiene la sospecha que el jugador detrás de este personaje era Wang Yeishi, asombrando a sus compañeros porque estaba hablando del capitán del equipo conocido como Pequeña Hierba y el también conocido como el Mago Wang, un título que se supone solo obtienen los personajes del juego, pero aquel título de mago se lo otorgaron a Wang por su gran habilidad como jugador. Un rato después, Wang llegaba hasta su grupo donde hablaba con los miembros y luego de un momento les entrega unas tarjetas de inscripción en el nuevo servidor de Glory, ya que necesitan que eliminen a un jugador conocido como el Segador. Unas horas después, los chicos de Pequeña Hierba ya estaban en el juego buscando a nuestro prota y a pesar de ser de la reserva, saben que su objetivo es el personaje, por lo que no deben defraudar a su líder. Entonces logran encontrar a nuestro prota, quien no se sorprende cuando lo atacan y en cambio bloquea los lanzamientos en su contra, consiguiendo evitar ser impactado y con una gran velocidad provoca que entre los oponentes terminen haciéndose daño a ellos, así que rápidamente se aleja mientras se burla porque parece que le tienen mucho odio y estaban enviando cazadores a buscarlo, enojando aún más a uno de los chicos, el cual pide a los demás que no se entrometan en su camino, pero nuestro prota en cuestión de un segundo aparece cerca del chico y con una gran habilidad lo levanta por los aires. Además comienza a moverse a tan grande velocidad que su cámara no se queda quieta, incluso Shen le dice que se llega a marear
pelear porque no logra ver qué es lo que hace, pero los otros chicos de su alrededor sí lo entienden y comienzan a mencionar que se trata de una técnica especial con la que se busca el punto ciego del oponente para no dejarlo atacar, algo que da mucho miedo si se domina a la perfección, y Shen no entiende por qué quiere ridiculizar a jugadores novatos haciéndole esto, pero nuestro prota comienza a usar una técnica de emblema creciente que asombra a muchos, incluido uno de los chicos que lo atacó, ya que reconoce aquella técnica y trata de alejarse, pero en segundos nuestro prota ya lo atacaba y el chico como puede contraataca usando sus armas, algo que Ye-Shu le halaga pues sabe muy bien cuándo atacar correctamente, pero le hace falta algo de práctica y con un fuerte golpe en el aire lo estampa contra el suelo donde siguen luchando, pero cuando estaba por acercarse con un golpe decisivo, otro de los chicos aparece creando una muralla de fuego, aunque eso no detiene a nuestro prota, quien sigue avanzando y consigue impactar al cazador directamente, para luego enfocarse en su hechicero, el cual no puede hacer nada ante los ataques de nuestro prota, y cuando caía al suelo se asombra porque ve un jugador a su lado, el cual reconoce de inmediato como su capitán Wang, y detrás de este aparecen varios jugadores más, algo que nuestro prota comenta divertido, ya que aún no bastaba con que fueran 3 jugadores en su contra, ahora llegaba todo el equipo completo, pero Wang les avisa que deben recordar el entrenamiento que tuvieron para vencer al jefe más fuerte de todo Glory, así que señala a nuestro prota, ya que si no estaba equivocado, se trata del jugador Ye-Kui. Y también hago una mención a una publicidad que hizo Show, donde mencionaba que un helado, ojo ahí, un helado era el más grande de todos y se lo comía completo. Golosa. Un rato antes que todo comenzara, el grupo Pequeña Hierba estaba viendo el comercial del show, pero Wang llegaba para decirles que si soñaban con tener ese tipo de fama debían practicar con mucho esfuerzo y les ordena comenzar, así que comienzan a hablar con nuestro prota y él pregunta si atacarán todos en grupo, sabiendo que terminaría siempre de la misma manera, ya que todos ellos terminarían siendo vencidos y no cree que sea lo ideal para unos novatos sin tanta experiencia, pues podrían llegar a quedar traumados, pero Wang no planea permitir que su grupo sea humillado de esta manera y ordena a todos atacar, lo que solo saca una sonrisa en Ye-Shu y los espera confiado, pero en el último segundo comienza a escapar y se aleja un poco, para luego esquivar un ataque de Wang y usando su arma le dispara logrando alejarlo un poco, así que continúa corriendo mientras Wang le pide a los demás que lo rodeen, pero nuestro prota solo les dice que no huye sino que estaba haciendo una retirada estratégica. Entonces cuando lo atacan de nuevo esquiva todo sin inmutarse demasiado y seguía corriendo, dejando sorprendidos a los chicos cuando en menos de un segundo lo pierden de vista y comienzan a buscar por los alrededores sin encontrar nada, así que uno de los chicos se da cuenta que nuestro prota se desconectó y Wang lo comprende, por lo que les dice que Ye-Kui igualmente es una de las mayores eminencias en el juego y será su objetivo a vencer, pues no habría mejor entrenamiento que este. Además les dice que ni él mismo podría vencer en un combate 1 vs 1 a Ye-Kui, pero quiere confiar en su grupo, justo cuando el personaje de Tank aparece en medio de todos y le habla a Wang ya que le tiene una propuesta, pues nuestro prota estaba usando a aquel personaje y le explicaba a Wang que quisiera que luche personalmente con Tank en un combate, por lo que si él llega a ganar aceptaría ayudarles con el entrenamiento, pero primero debe superarles a ella, algo que extraña bastante a Wang porque se trataba de una novata, pero aún así acepta. Luego de un rato ya estaban en una arena de duelos donde Tank se enfrentaba a Wang y en cuestión de minutos ella era superada, pero Ye-Shu le pregunta qué le pareció y la chica confirma que fue bastante interesante aunque perdió y ella solo quería ganar, así que nuestro prota le invita a la siguiente sala donde en cuestión de minutos comienzan a llegar los demás, quienes se extrañan al no poder luchar y comprenden que se trataba de una arena de apuestas, así que para poder luchar deberían apostar artículos que eran bastante caros de conseguir, pero entonces se emocionan pues si lograban vencer a Ye-Shu obtendrían buenas recompensas, aunque en menos de un minuto Jin-Ji es el primero en caer y este iba con su capitán pidiéndole disculpas, pero Wang lo halaga porque a pesar de que perdió se le vio con una decisión de luchar que nunca decayó y debe seguir con aquel pensamiento, mientras miraban a Ji-Fan, otro miembro de la reserva, el cual había durado 3 minutos luchando contra Tank, y esto hace que comiencen a dudar sobre la continuidad del chico en el equipo, pues debería ser mucho más efectivo, al tiempo que nuestro prota le hablaba a aquel chico porque lo reconoce
reconoce, ya que fue aquel asesino que lo atacó de sorpresa, así que por lo que vio supone que alguien lo obligó a cambiar de clase y no cree que ser asesino maximice su potencial, por lo que le recomienda que pruebe con hoja fantasma, ya que podría aprovechar el hecho que puede ver el panorama completo y ayudar a sus amigos, así que cree que es perfecto para el rol. Además debe tomar el riesgo y le promete que valdría la pena aquel cambio, así que comienzan a luchar, aunque Wang estaba concentrado viendo al mismo tiempo el perfil de Tang porque no entiende cómo es que Ji-Fan tardó 3 minutos en vencer a esa novata, pero su compañero le explica que él ya luchó contra esta chica y lo que comprendió es que ella nunca sabe cuándo rendirse, aunque en su primer combate ella había durado 41 segundos y en el segundo solo 50, al tiempo que Ye-Shu vencía a Ji-Fan y le pregunta a Wang por qué no se animaba a luchar, aunque se aceptaba, pero le dice que primero quería hablar con Tang. Un rato después ya estaba listo para la pelea y nuestro prota seguía molestándolo por la demora y ofreciéndose a que podría dejarlo ganar, al mismo tiempo que algunos chicos saben por qué lo hacen, ya que ellos mismos perdieron un campeonato cuando Juan por decir tonterías perdió una final, así que Ye-Kui lo usaba en su contra de nuevo, pero segundos después ya estaban listos para luchar y Wang comienza usando su magia para crear varias explosiones que nuestro prota esquiva, además cambia su arma para contraatacar y el humo junto con el fuego no dejan mucho para ver, pero Wang decide comenzar a luchar cuerpo a cuerpo y empiezan los golpes que son en su mayoría bloqueados entre los dos. Así comienzan a asombrar a los chicos por la velocidad de los ataques que tienen y la forma en cómo usan las habilidades con tanta precisión, pero ninguno de los dos logra tener una clara ventaja y nuestro prota al ver que Wang hace aparecer una muralla de magia salta para derribar una columna, consiguiendo alejar a su oponente mientras toda la arena se rodeaba de fuego, lo que para muchos era como hacer trampa, aunque Wang usando su poder mágico comienza a volar por la arena y dejaba un camino de hielo por donde pasaba. Así seguían blandiéndose en un duelo que estaba demasiado reñido entre ambos personajes y todos aquellos que estaban viendo la pelea no hacen más que asombrarse por las mecánicas tan increíbles, pero Tang por su parte recuerda lo que nuestro prota les dijo luego de aquella primera batalla contra Wang, ya que lo conocía y su estilo de lucha individual es muy fuerte, pero en Glory casi nadie decide sobresalir en esto porque lo mejor era conseguir tener una buena sincronización y armonía para pelear con el equipo, así que Wang sacrifica todos aquellos atributos intentando conseguir la gloria de ser el mejor luchador individualmente y poder ganar un campeonato. Así que luego de algunos minutos el duelo termina en empate y nuestro prota agradece el entrenamiento pero se iría a descansar, mientras que Wang le agradece y Ye-Shu le recomienda que si planea ganar algún campeonato debería hacerlo pronto antes que él vuelva al mundo profesional, asombrando bastante a todo el grupo porque sería muy audaz hacerlo luego de tener más de 25 años, pero Wang aprovecha para decirles que tienen una buena oportunidad y deben practicar lo más que pueden, ya que cualquier cosa que aprendan de Ye-Kui les serviría para los torneos y no deben fallar. Minutos después, nuestro prota iba hacia su habitación y Tang le pregunta cómo era la vida de un jugador profesional. Esto hace que Ye-Shu le pregunte si Wang la invitó a Pequeña Hierba. Ella lo confirma y es por esto que quería saber qué tal era esta vida, aunque le avisa que igualmente rechazó la invitación de Wang, algo que le divierte a nuestra prota porque solo se imagina la cara que había hecho el chico y le explica a Tang que ser un jugador profesional y estar en una alianza es bastante divertido, aunque depende de si el juego le parece divertido, pero algo que sí puede confirmar es que ella tiene mucho potencial para ser una jugadora profesional, así que ahora tiene un desafío para ella. Al siguiente día, Shen estaba atendiendo el local cuando ve a un chico con una apariencia muy extraña que entraba al negocio, por lo que le pregunta si buscaba una computadora y este la miraba extrañado, pero entonces se disculpa por su actitud y le dice que estaba buscando al segador. Eso confunde a Shen y pregunta para qué lo necesita, así que el chico se presenta como Bao, por lo que Tang lo reconoce y nuestro prota se levanta preguntándole qué es lo que hacía allí, pero Bao lo abraza con ilusión porque por fin conoció a su maestro y no esperaba que administrara un café internet. Visita que, por cierto, a Ye-Shu no le hizo nada de ilusión, y esto es algo que se ve muy claramente. Al siguiente día, Bao llega hasta el cibercafé donde nota que nuestro prota ya estaba jugando junto con Tang. Además, habían terminado hace poco una batalla donde les decía a los demás que ya estaba cansado para seguir más rondas contra tantos jugadores, por lo que Bao se acerca preguntándole qué harían en este día y entonces miran que justo le llegaban unos mensajes de alguien que necesitaba de su ayuda. Un rato después, Shubo estaba hablando con un compañero porque parece que el segador se unió al gremio de luna llena y solo pidió 4 piezas de
de Luna Escarlata, algo que lo asombra demasiado, y en el chat de su gremio nadie entiende por qué Sheshu haría algo así, ya que los deja fuera para irse con otros gremios, justo cuando una notificación avisa que el gremio Luna Llena con varios integrantes, entre ellos el Segador, habían conseguido un récord más, asombrando aún más al gremio de Shubo, mientras que el chat global no dejan de halagar a nuestro prota por todos los logros que consigue en cada equipo que se une. Unas horas después, Yeshu estaba jugando con sus compañeros y les dice que deberían dar una vuelta por el mercado, donde Bao se asombra demasiado por la cantidad de artículos que hay, pero Tang comenta que son demasiado costosos y aún así Bao ruega a nuestro prota que les compre un arma, algo que él termina aceptando, y mientras Bao buscaba la suya, Tang miraba unas lanzas preguntando cuál haría más daño, así que Yeshu le explica que lo importante no es el daño sino el peso, velocidad de ataque y que tanto le guste. Aunque eso último hay que dudarlo, porque a Bao le gustaron unas garras que valen 800 piezas de oro y claramente no le compraría algo tan costoso. ¡Mentiras! ¡Tú me enamoraste a base de mentiras! Así que siguen caminando, donde nuestro prota se asombra al ver un miembro del gremio Arroyo Azul y le dice que quisiera vender algo de seda de araña, molestando un poco al chico, ya que supone que les quiere vender la misma que ellos le habían dado. Mientras tanto, Shubo llegaba hasta la base principal de Arroyo Azul, donde se reunía con dos líderes para explicarle la situación del jugador conocido como el Segador, ya que desde que apareció ha llenado el registro del servidor con todos sus récords y es un jugador experto, algo que el maestro del gremio no cree porque en ese servidor solo habían aficionados y segundas cuentas de no mucho nivel, pero no puede evitar aceptar que sí ha conseguido buenos récords en los lugares que ha estado y entonces deciden ayudarlo, así que le piden que consiga cuentas para este servidor porque ellos entonces romperán un nuevo récord. Minutos después, Shubo habla con su amigo para que le preste su cuenta, pero este le avisa que estaba negociando justamente con el Segador, aunque al final no lo consigue porque intentaba rebajar mucho el precio, mientras que Yeshu le pedía mucho más de lo que él podía pagar. Así que termina marchándose mientras dos jugadores más lo seguían. Unos minutos después estaban en las tierras desoladas, donde nuestro prota les pregunta qué tal eran sus nuevas armas, pero entonces Bao les dice que siente la presencia de alguien que los intenta acorralar, por lo que deben confiar en él, ya que es un instinto que tiene. Así que sin pensarlo comienza a buscar aquella presencia y al llegar a un callejón miraba a un jugador, por lo que sin pensarlo se lanzaba con sus garras y creando una cortina de humo comienza a atacar usando todas sus habilidades, pero en segundos termina impulsado de vuelta hacia nuestro prota, quien estaba saludando a aquel chico, el cual era Jifan con su nueva cuenta que había creado siguiendo los consejos de Yeshu, y explica que viene a este lugar a practicar aunque aún no se acostumbra del todo, por lo que Yeshu le dice que tomaría un poco de tiempo hasta que logre dominarlo, pero estaba seguro que sí lo conseguiría, aunque Bao no entiende por qué su instinto le dice que los estaban espiando y nuestro prota lo confirma, porque la presencia asesina veniera desde arriba, donde habían bastantes jugadores que empiezan a aparecer y comienzan a atacarlos. Incluso habían algunos de otros gremios que estaban cerca y no reconocían a estos que atacaban por sorpresa, mientras que nuestro prota lograba bloquear algunos ataques y Tang pregunta si los reconoce porque vinieron fue directamente por ellos. Él les dice que probablemente sí los conozca por la forma en cómo luchan, y cuando Bao se resguarda para recuperar maná y energía, nuestro prota le dice que debe seguir luchando, así que Bao obedece justo cuando una runa en el suelo lo potencia y sus ataques son mucho más poderosos que antes, consiguiendo vencer a más de 5 oponentes al mismo tiempo. Así que Tang no entiende este poder, pero Yeshu le explica que era el poder de la hoja fantasma de Jifan, con la que un jugador puede potenciarse de gran manera, por lo que después de 20 segundos el efecto de Jifan desaparece y nuestro prota prepara su arma, consiguiendo que nuevamente una runa cura todo el lugar pero con más potencia, y asombraba a Jifan porque nuestro prota dominaba incluso mejor que él esa técnica. Así que Tang junto con Bao se lanzan a atacar y algunos segundos después nuestro prota decide unírseles porque no los dejaría luchar solos. Así logra eliminar a algunos jugadores y le pide a sus compañeros que se acerquen, además de avisa a Jifan que lo protegerá, así que debe encargarse de potenciarlos y el chico promete hacer lo que pueda, por lo que nuestro prota con los demás usan el potenciador para eliminar varios enemigos, y cuando el efecto termina nuestro prota usa la habilidad para seguir potenciando a Tang y a Bao, quienes con gran habilidad comienzan a luchar y vencer a todos los rivales. Incluso Jifan
Ji-Fan aprovecha el enfriamiento de sus potenciadores para ayudar en el combate, así que los tres juntos se coordinan de manera simultánea para elegir a sus oponentes y con sus habilidades especiales acabar uno por uno con cada jugador enemigo. Así, cuando nuestro prota vuelve a unirse al combate, deja sin oportunidad a los jugadores enemigos porque Ji-Fan lo potencia y en cuestión de segundos acaba con el último de todos los jugadores que los atacaron, asombrando a los espectadores porque fue una masacre y nadie entiende de dónde apareció aquel jugador nuevo de este grupo. Aunque de sorpresa, otro jugador enemigo cae con mucha velocidad y es Bao quien protege a nuestro prota, pero aquel enemigo dice que viene por el segador, mientras que Bao se le burlan ya que no tenía el nivel suficiente para enfrentarse a su maestro, por lo que los dos comienzan un duelo entre ellos y los demás líderes observaban lo que sucedía, pero Shubo no entiende qué hacen luchando contra el segador si a lo que venían era romper un récord, así que entonces le explican que no estuvieron ni cerca de superar el récord, por lo que decidieron mejor eliminarlo. Entonces nuestro prota decide entrar en el duelo de Bao y comienza a luchar contra aquel jugador enemigo, el cual logra enviar al suelo rápidamente, aunque este volvía a levantarse, y antes que el combate continúe, el maestro del gremio Arroyo Azul decide intervenir explicando que vinieron fue por el récord, algo que sorprende a nuestro prota porque hicieron un viaje bastante largo y deberían dejar que Shubo sea quien se encargue, ya que el chico solo es el líder de una facción pequeña del gremio principal, algo que molesta demasiado al maestro ya que no debería decirles cómo organizar su gremio, y Bao le avisa a Ye-Shu que aquel jugador de antes estaba retándolo en el chat grupal, lo cual le había empezado a emocionar a varios jugadores, algo que Shubo no entiende porque era muy claro que sería eliminado, aunque se pregunta quiénes habían sido los responsables de ese ataque. Y como no podía ser nadie más, nos vamos hasta el edificio de la Era Excelente, donde Ye-Wei estaba furioso junto a varios compañeros más porque no consiguieron su objetivo, pero también saben que eliminar a Ye-Wei no sería suficiente para poder tomar el control de nuevo y deben eliminar a todo el grupo de nuestro prota, justo cuando recuerda cómo por culpa de nuestro prota, quien era el líder, nunca lo tomaron en cuenta, ya que siempre lo llamaban alguien débil, así que ahora se vengaría de Ye-Wei destruyéndolo y arruinándolo por completo, pues nadie superaría a la Era Excelente. Unas horas después, Ji-Fan le avisaba a nuestro prota que Arroyo Azul le había logrado un nuevo récord y supone que ya tenía algo planeado, lo que Ye-Shu confirma porque tiene una mejor estrategia y justamente necesitarían de su hoja fantasma, ya que estaban por superar el nivel 30 y con esto estaba seguro que batirían un nuevo récord. Además le recuerda que el chico que sí podría hacerlo, ya que no debe dudar de su capacidad, pues le recuerda que es un jugador profesional. Esas palabras dejan impactado a Ji-Fan porque lo consideraba un verdadero jugador profesional y le promete que daría todo su esfuerzo. Unas horas después consiguen batir nuevamente el récord en el juego, pero nuestro prota le pedía a Shen que le prestara su cuenta ya que había aceptado un duelo, mientras que al siguiente día Juan se extrañaba al ver la visita de un viejo conocido, el cual le explicaba que venía a hablar con el capitán de su equipo, Yu. Un rato después, ya en el juego, nuestro prota estaba jugando con el personaje de Shen mientras que era atacado por su oponente con una habilidad que le permitía crear bastantes clones de sí mismo. Así que Shen le avisaba a nuestro prota que debe tener cuidado, pero él solo sonríe porque es una buena habilidad, aunque no será suficiente, así que comienza a jugar concentrado y con unos simples disparos acertados elimina los 3 clones, obligando a aquel jugador a esquivar para no ser eliminado. Pero nuestro prota seguía con sus ataques desde el aire y el chico molesto crea una capa de humo para evitar ser visto y en un segundo se acerca. Esto asusta a Shen porque es un ataque a melee, mientras que Ye-Shu sonríe con maldad y arroja su arma al aire para luego desaparecer, dejando asombrado al chico, pero en un segundo aparece por la espalda de este y con un golpe logra dejarlo sin respuesta y con una fuerte patada lo enviaba por los aires, así que lo ejecuta con varios disparos más y muchos en el juego comentan sobre la increíble partida de nuestro prota. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Yu por su parte analizaba el combate que hubo y confirma que fue una jugada sorprendente, así que se nota que tiene bastante experiencia. Además, el hecho de que haya roto tantos récords en el nuevo servidor es algo de reconocer y Juan se asombra por saber de lo que hablaban, pero Yu le pregunta intrigado si lo conoce, así que el chico lo niega de inmediato, por lo que Yu sigue viendo los récords que consiguió, ya que parece que siempre hay 4 jugadores constantes y varía 1 o 2 jugadores
jugadores entre el equipo. Pero antes que Juan se marche, Yu le pide que venga a mirar algo porque hay un récord que consiguió minutos antes que ellos lucharan contra Era Excelente y sería una gran coincidencia que Hu aquel día no estuviera nada acertado. Por lo que analizando los récords logra deducir que Hu, a diferencia de lo que otros piensan, no estaba creando estrategias, sino que se las estaba robando a aquel jugador para que Era Excelente rompiera los récords, algo que preocupa a Juan porque podría descubrirlo todo y trata de decirle que esto era una locura por esas supersticiones, ya que no había manera de estar seguros. Mientras que Yu le dice que lo piensa porque en el combate Hu usaba movimientos de jugador berserker cuando su personaje no lo era, y parece que la otra cuenta en este servidor nuevo sí lo es. Además, si ha estado enfocado tanto tiempo en aquel servidor, no cree que sea por unas simples mazmorras y récords, sino que debe haber otras intenciones, y por algún motivo en especial es que fue a espiar al segador para robarle su estrategia y con profesionales pulirla al máximo, ya que pensaba que nadie podría superarlo. Esto asombra a los dos chicos que lo oían, pero aún más cuando Yu dice que si Huo hizo todo esto por un simple jugador nuevo de aquel servidor, debe ser que se trata de Jae-Qui. No, hombre, es que el mismísimo Sherlock Holmes en persona le quedó en pañales por aquella investigación tan acertada. Información que asombra a Shuo porque no esperaba que fuera algo así, mientras que Yu le dice a Juan que entonces él era aquel personaje que ayudó en uno de los récords y lo sabe porque casualmente luego del combate contra Era Excelente él había salido por unas horas, así que quiere saber qué tipo de arma es la que está usando Jae-Qui y Juan se rinde pues no puede negarse, así que le confiesa que era una no especializada, lo cual asombra a Yu y le dice que un arma así en manos de un dios del combate sería algo que nadie ha visto nunca. Lo que Juan sabe, pero igualmente deberían esperar un año todavía. Un rato después, Tang leyó un artículo que alguien había creado sobre lo que consiguieron en el récord del cementerio. Justo cuando nuestro prota llegaba y se asombra un poco por todos los datos que decían allí y que incluso intentaban predecir sus próximos juegos. Así que intrigado por el bloguero, le pide a Tang que le envíe la página porque quisiera saber un poco más. Un rato más tarde, Juan le escribe a nuestro prota que fue descubierto, ya que sus datos son tan impresionantes que su capitán, el conocido como el emperador del análisis, lo descubrió, algo que no es raro para nuestro prota, pero sabe que él es muy bueno con los datos, aunque muy lento con sus manos. Justo cuando Yu llegaba con Juan y le avisaba a Yeshu que su capitán estaba leyendo, pero esto no lo intimida y repite que tenía unas manos muy lentas y por este motivo le fue fácil ganarle, así que Yu lo reta para que entonces tengan un duelo. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Unos minutos después, nuestro prota ya estaba en la arena de duelos donde se asombra bastante al ver que Yu lo enfrentaría con su cuenta principal, mientras que el chico le pregunta si es verdad que trabajaba en un café y Sheshu lo acepta comenzando a luchar, por lo que Yu inicia atacando con un hechizo, pero nuestro prota bloquea sin problema la magia y la desvía. Entonces Yu nuevamente usaba su magia, aunque en esta ocasión era de fuego, y comienza a atacar con diferentes tipos de ataques, pero nuestro prota en un segundo esquiva todo el ataque y comienza a luchar a melee contra Yu, el cual halaga aquella arma que tiene, por lo que combaten cuerpo a cuerpo por unos segundos y Yu pregunta si lo que planea es revivir el estilo del no especializado, algo que Sheshu confirma, aunque espera que los desarrolladores no intenten nada raro. Mientras tanto los desarrolladores, ¿y si nerfeamos la clase no especializada? ¿Por qué me persigue la desgracia? Aunque en ese momento nuestro prota salta con mucha fuerza y cambia nuevamente su arma al modo ametralladora, algo que asombra a Juan, mientras que Yu bloquea sin problema, por lo que intenta un ataque, pero Sheshu lo esquiva sin ningún problema y comenta que en ocasiones envidiaba la velocidad que él tiene para jugar, lo que Sheshu confirma porque si no fuera mejor en su velocidad, lo hubieran dejado fuera hace mucho, así que continúan combatiendo mientras recuerdan los mejores tiempos y hacen comentarios sobre aquellos días en los que competían como profesionales de las grandes ligas, terminando a los pocos segundos aquel duelo y Yu confirma que los no especializados tienen varias ventajas obvias sobre los demás, aunque no cree que esto dure para siempre y a medida que su nivel aumente perderá toda esta ventaja y terminará siendo inútil. Nuestro prota ya lo había pensado y le pregunta cuándo cree que esto sucederá, así que Yu le responde que según sus cálculos sucedería cuando llegara al nivel 95. Entonces se desconecta y le dice a Juan que debe ver aquella repetición
instrucción del duelo para que aprenda más sobre los movimientos de estos no especializados, porque estaba seguro que comenzarían a ser un dolor de cabeza dentro de poco, por lo que se marcha y Juan se queda durante varios minutos viendo los videos del combate y luego de analizarlos detalladamente se asombra porque ni tan siquiera él podría detener todos los ataques que enviaba nuestro prota, así que se conecta rápidamente para pedirle a Ye-Shu que tengan un combate ya que necesita entrenar, pero nuestro prota le responde que no puede hacerlo porque está ocupado trabajando. Esto molesta a Juan ya que debería ayudar a un profesional para que subiera de nivel y Ye-Shu le responde que necesitaba más el dinero que sus halagos. Un rato más tarde, nuestro prota habla con Shen, quien le pregunta qué le pareció la guía que Tan le mostró, y él responde que estaba intentando buscar algún error, pero le asombró descubrir que no había ninguno, aunque a pesar de que era bastante antigua, fue muy raro no encontrar ningún error, por lo que ahora estaba más interesado. Entonces Shen le pide que recuerde lo que Tan le pidió, ya que le eliminaron la cuenta secundaria que tenía y ella esperaba que la vengara, justo cuando una mujer llegaba al local y nuestro prota le dice a Shen que era hora de irse a dormir. Ella lo acepta porque ya tenía bastante sueño y Ye-Shu saluda a Mushen, aunque casi no la reconoce por cómo ella venía, pero la chica le responde que sí lo consiguió hacer y él le pregunta qué es lo que hace allí en lugar de estar descansando, pero Mushen responde que estaba aburrida y pregunta cuál sería su computadora, por lo que nuestro prota le deja una de las principales y le avisa que la estaban esperando. Un rato después, nuestro prota caminaba por una de las ciudades cuando nota que empiezan a seguirlo, por lo que corre y se escapa en cuestión de segundos. Esto dejaba confundidos a varios jugadores que lo comenzaban a buscar, mientras que Mushen dice que ya también la persiguieron. En ese momento, los demás miembros del grupo comentan que ellos también los perseguían y Mushen se pregunta si sería Huo, algo que nuestro prota no lo puede confirmar, y mientras buscaban a nuestro prota, un jugador terminaba cayendo por un pozo. Que por cierto, qué buenas físicas las de aquel juego, ya que hasta el personaje le había dolido la caída. No, esto ya es demasiado. Pero Bao justamente estaba allí escondido y aparece por la espalda del jugador para impactarlo con el ladrillo. Justo antes del impacto, el jugador le dice que no hace parte de los que los persiguen y Bao se extraña porque no entiende entonces el motivo para estar allí, así que el chico le intenta explicar que también lo estaba buscando, pero lo hace es porque quiere ayudarlo, algo que Bao le agradece pero no cree necesitar de su ayuda, y antes de irse termina aceptando la solicitud de amistad que Luz Oculta le envió, para luego comenzar a correr y ser perseguido de nuevo por los otros jugadores, mientras que Luz Oculta también salía de aquel pozo con más dificultad y miraba cómo aquellos jugadores perseguían a Bao, por lo que analiza lo que estaba pasando y luego de unos segundos le escribía a Bao indicándole cuál era la mejor ruta para perderse de la vista de sus enemigos, los cuales lo siguen buscando por todas partes, pero mientras estaba refugiado en una de las casas se asusta porque Luz Oculta aparece a su lado y por poco grita ya que no esperaba que también lo siguiera hasta allí, mientras que el chico le pregunta por qué no llevaba su traje naranja. Y para los que no lo sepan, el color naranja es el color que refleja lo más caro del juego. Pero Bao le dice que nunca ha tenido algo así. Luz Oculta no entiende cómo fue que entonces lograron aquel récord sin un buen equipamiento, mientras que nuestro prota le escribe para saber si logró escapar con vida y Bao lo confirma. Además le dice que eran más de 10 jugadores los que lo persiguen y esto lo sabe porque un jugador que se encontró en el pozo lo ayudó. Ye-Shu se extraña por lo que dice, pero entonces le pide que se reúnan en un bosque cercano y Bao le dice a su amigo que se marchará, así que espera y lo ayuda a distraer a estos perseguidores, aunque antes de poder marcharse el chico lo detiene avisándole que si sale por aquel lugar sería visto de inmediato y no podría escapárseles, así que le pide que lo siga para que pueda escaparse sin ser visto. Nuestro prota por su parte hablaba con Tang, quien dice que se escapó de algunos pero aún la estaban persiguiendo y son demasiados para poder perseguirlos a todos, por lo que se le ocurre quienes puedan llegar a ser los culpables, ya que además eran mayores a nivel 30 y hay muy pocos que puedan conseguir algo así. Shubo por su parte miraba el chat que habían creado llamado Unidad Operativa de Bandidos y le daba bastante risa aquella ocurrencia, pero además no podía creer que los gremios de Ambición Tiránica y Dinastía Excelente estuvieran trabajando juntos ya que habían sido enemigos toda la vida, por lo cual habían en total 7 gremios unidos en este grupo y se dividían para perseguir a nuestro prota. Que por cierto, desde hace unos capítulos lo estaban llamando Lord Grimm. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa?
aunque Shubo se niega a participar de aquella alianza. Un rato después, nuestro prota seguía en aquel bosque moviéndose constantemente para no ser atrapado cuando Juan comenzaba a escribirle ya que deberían tener un duelo, aunque Yeshu le dice que no podrá porque estaba ocupado y sería otro día. Entonces promete que mañana podría y Juan le responde que debe ser cierto, por lo que segundos después comienza a escribirle de nuevo ya que era el siguiente día, lo que nuestro prota confirma al ver el reloj, pues estaban en la madrugada y le pide que entonces venga al bosque donde se encontraba, pues tendrían el duelo en aquel lugar. Un rato después Juan llegaba al bosque y nuestro prota lo saluda mostrándole la multitud de jugadores que lo persiguen. Esto sorprende demasiado a Juan ya que debió molestarlos demasiado y Yeshu le responde que simplemente estableció récords en las mazmorras y lo estaban persiguiendo por esto, lo que desata las burlas de Juan porque no debió competir contra jugadores normales y nuestro prota se marcha. Así que los jugadores enemigos comienzan a seguirlo y notaban a Juan, pero algunos deciden irse tras él ya que es uno de los jugadores que ayudó a Lord Green para completar uno de los récords, pero luego de algunos segundos notan que Juan solo es de nivel 27 y deciden dejar de seguirlo porque no vale la pena, algo que molesta a Juan porque lo estaban haciendo a un lado y comienza a perseguirlos a ellos mientras les reclama que lo estaban invalidando de una manera ofensiva, así que molesta tanto a los jugadores enemigos que uno de ellos termina atacándolo y Juan se alegra porque era justamente lo que buscaba, así que sacando su espada le daba un poderoso golpe que lo dejaba en el aire, para luego comenzar a golpear repetidamente y con un combo no deja que el enemigo pueda hacer nada consiguiendo eliminarlo, algo que asombra a otros de los jugadores, pero Juan entonces se interesa al ver el arma que este tiene y comienza a perseguirlo intentando convencerlo para que hagan un intercambio, pero como este se negaba termina quitándole aquella espada que tanto le gustó, aunque ve por el reflejo que alguien se acerca y se defiende justo cuando nuestro prota aparece reclamándole que ya no distinguía entre amigos y enemigos, pero Juan le responde que cómo puede considerarlo amigo luego del problema en el que lo metió, y cuando Yeshu comienza a burlársele planea atacarlo para que tengan el duelo que planearon, pero al no saber manejar también esta arma y quedarse sin maná termina cayendo en el suelo, por lo que Yeshu le dice que debería estar agradecido ya que había logrado eliminar a dos jugadores de niveles superiores y entonces le daba una poción para que recupere su maná, justo cuando oye que se acercan, por lo que sin pensarlo decide empezar a luchar y junto a Juan comienzan una masacre a todos los jugadores que se acercan, dejando asombrados a muchos porque morían en segundos, y luego de varios minutos Yeshu junto con su amigo tomaban un descanso porque se estaban quedando sin maná, pero entonces miraban como una gran cantidad de jugadores comienzan a rodearlos de nuevo y piensan qué hacer, pero Juan tiene una idea porque nota que los laterales son bastante débiles y por allí podrían hacer algo de daño, así que comienzan a atacar de nuevo y Huo escuchaba todo lo que pasaba, así que preguntaba por los demás grupos. Un rato después nuestro prota miraba a los enemigos restantes y uno de los enemigos le dice que estaba rodeado y no tenía escapatoria, pero en este momento una explosión derribaba a varios jugadores haciendo que Yeshu sonría porque los que estaban rodeados eran otros, ya que en este momento Tang junto con Mushen llegaban y con sus ataques empezaban a derribar a todos los enemigos en el camino. También llegaba Bao con su nuevo amigo y los jugadores enemigos no entendían cómo es que no pudieron detener a simples jugadores y en el caso de Tang a una mujer, pero entonces Juan comenzaba a atacarlo ya que no debe estar distraído en el campo de batalla, así que comienzan a luchar. Pero más que todo él comienza a hablar, ya que hablaba tanto que nuestro prota no podía ver ni tan siquiera bien de tantos mensajes que habían. Pero entonces cuando Juan deja de hablar comienza a escuchar algunas indicaciones y murmuraciones sobre todas las habilidades, así que se asombra porque se trataba del chico que Bao trajo, el cual estaba tan nervioso que se termina tropezando y hasta golpeaba a Bao por el miedo. Entonces nuestro prota les pide que se reagrupen y en este momento recibe un pedido de un cliente, por lo que le pide a todo el grupo que terminen con esto lo más rápido posible ya que le surgió algo que hacer, así que mientras juega recibe algunos pedidos más y los jugadores enemigos escuchaban lo que hablaban, así que quedaban extrañados pensando que se trataba de algún tipo de código con el que hablaba entre el equipo, pero nuestro prota usaba sus habilidades para superarlos y Hao les dice molesto a su equipo que no eran estrategias sino que Yeshu administraba un café y eran pedidos que le hacían, asombrando aún más a los enemigos, pero nuestro prota comienza a organizar a su equipo porque tiene bastante prisa y Jifan usaba sus potenciadores para poder eliminar a todos los jugadores enemigos, dejando llenos de miedos a algunos líderes quienes intentaban escapar, pero una explosión los detiene dejándolos rodeados, así que Juan llega diciendo que quien haya eliminado menos enemigos perdería y al saber que era él se lanza contra estos dos últimos para poder aumentar sus skills. Después de unos minutos los jugadores enemigos vuelven a aparecer en la base donde se regeneran y en el chat muchos hablan sobre lo impresionante que fue nuestro prota
prota como su grupo, ya que los eliminó de maneras asombrosas y no esperaban que algo así sucediera. Mientras que Bao, emocionado, pregunta a nuestro prota dónde seguirían luchando, ya que quedó muy entusiasmado luego del combate, lo mismo que opinaba Tang porque se divirtió bastante, y Yeshu les dice que tenían ventaja en el bosque, pero estos jugadores tendrían más cuentas, por lo que seguramente seguirían buscándolos y terminarán por agotarlos. Así que si lo que quieren evitar estos jugadores es que ellos suban de nivel, sería lo que justamente harían, ya que deben romper un nuevo récord en la mazmorra, algo que no le agrada para nada a Juan porque todavía le debía un duelo, y le dice que ya había entendido su plan porque estaba jugando con aquellos chicos para mejorar su sinergia y cuando pueda volver al mundo profesional tener un equipo listo, razón por la que tenía a Mushen en el equipo, y nuestro prota responde que en realidad no lo había pensado de aquella forma, sino que fue una coincidencia, justo cuando Bao les dice que apareció el jefe final en una mazmorra y Ambición Tiránica ya estaba allí, por lo que deberían ir a robársela. Así que nuestro prota decidirá hacer una votación para saber qué harían, por lo que deja molesto a Juan porque todos eligen claramente ir a la mazmorra y le reclama que todavía le debía un duelo. Mientras tanto, los jugadores enemigos se molestan porque además de perder muchos miembros en aquella persecución, ahora Lord Grimm los elimina y les roba un jefe final, razón por la que no saben qué hacer muy bien y piensan en el motivo que tendría Shubo, ya que no se unió con su gremio al combate, así que él debe conocer la identidad de Lord Grimm. Nuestro prota, por su parte, le ofrecía algo de comer a Mushen y mientras preparaba todo no podía dejar de pensar en lo que Juan mencionó sobre crear un equipo, algo que ya le parecía imposible, y se sienta nuevamente a seguir jugando, mientras que Mushen se recuesta en su hombro a descansar luego de un rato, y cuando Tang la mira preguntaba quién era ella. Nuestro prota le revelaba el nombre, asombrando a Tang porque la tuvieran en el equipo, y le dice que si quiere puede dejarla descansando en su habitación de arriba, pero nuestro prota no lo cree y mejor la dejaría descansar a su lado, ya que sabía que Mushen estaba despierta y solo quería estar a su lado mientras pasaban las horas. Al siguiente día, en el equipo profesional de Ambición Tiránica, Yang llegaba con la intención de hablar con el capitán y justo se encontraba con un hombre, el cual dijo que también venía a lo mismo, por lo que ambos iban juntos. Entonces llegaban hasta la sala de entrenamiento, donde oían como Han gritaba molesto a los jugadores por no tener mejores reacciones, y al notar el ambiente deciden marcharse porque no es un buen momento para hablar. Así que Yang decide ir a comer algo al ver que ya era mediodía, y en el comedor nota que estaba el vicepresidente, así que se acerca para poder comentarle algo. Pero Shang le dice que hablarían cuando haya terminado de comer. Por cierto, ni el perezoso de Zootopia se atrevió a ser tan lento. Pero una vez termina de comer, Yang le dice que tiene algo que mostrarle, pues se trataba de un jugador conocido como Lord Grimm. Minutos después, Yang le muestra a Han las peleas de Yeshu, en las cuales ha vencido casi todos los récords posibles y domina a la perfección todas las clases de Glory. Además que solo deja de jugar para comer o dormir, y reuniendo los perfiles de los jugadores con los que mejor se lleva, no tiene dudas que se trataba de Ye-Kui, algo que asombra a Han porque se había retirado, pero Shan le dice que deberían de hacerle una invitación. Unas horas después, Yeshu se conecta para jugar, ya que no hay muchas personas en el café debido al clima, y le pide a Mushen junto con Yifan que vayan a una mazmorra para hacer un equipo con algún jugador que se encuentren. Ellos aceptan, pero mientras nuestro prota avanzaba, nota que lo atacaban, así que miraba un sacerdote de gran nivel junto con dos jugadores más, por lo que decide enfrentarlos y se lanza hacia ellos, mientras que Shang le indicaba al mago cómo es que debe atacar y al otro jugador qué habilidades debería activar para defenderse de los ataques de nuestro prota, el cual le avisa a sus compañeros que no sería posible reunirse de inmediato y que deberían hacer algo más, ya que se encontró con un sacerdote de gran nivel que deberá superar, por lo que Shang dirigía al mago y al caballero para que le bloquearan el paso de diferentes maneras, aunque cuando ellos pensaban que estaban por conseguirlo, nuestro prota lograba seguir adelante y empezaba a molestarlos porque era un no especializado. Aún así, Shang seguía guiándolos y les pedía que no lo dejaran seguir, pero nuestro prota avanzaba sin problema y conseguía que lo siguieran hasta un punto donde dejaba una trampa y ellos caían en ella, por lo que entonces, usando su arma, comienza a alejarse de aquellos dos jugadores y Shang no planea permitirlo, entonces activa su poder haciendo que unos rayos salgan disparados con mucho poder, pero una ráfaga de luz impacta a nuestro prota y los jugadores se asombran al ver que de la explosión aparece un nuevo jugador, pero reconocen de inmediato el personaje porque se trata del capitán del equipo, Han, y el cual comienza a luchar contra nuestro prota, quien con su velocidad consigue esquivarlo, consiguiendo de esta manera que se cree un duelo
duelo bastante parejo y Han comienza a ver cosas que lo asombran, ya que cuando estaba por sostener el arma de Ye-Shu, esta se transformaba y no lo consigue. Además, por la forma de moverse y de atacar, le trae claros recuerdos de Jae-Qum, el dios del combate, y le pregunta por qué volvió si se había retirado. Pero nuestro prota le responde que el hecho de que se retirara no significa que no pueda jugar, así que mientras ambos luchaban y enviaban su golpe final, Han le reclama que se haya retirado olvidando el sueño que tenía y aquella determinación que siempre lo caracterizó, por lo que recuerda como cuando Glory estaba en sus inicios, ellos dos se enfrentaron creando una de las más grandes rivalidades porque eran los únicos con el 100% de victorias en sus duelos. Así comenzó aquella rivalidad que aumentó aún más cuando Ye-Shu le confesó que había firmado con Era Excelente y un tiempo después ya ambos equipos estaban en la final, algo que emocionaba a muchos aficionados porque se trataban de las dos más grandes leyendas en una misma final. Aunque luego del duelo nuestro prota salió campeón con su equipo y Han le confesaba que algún día Ambición Tiránica sería el mejor equipo, mientras que nuestro prota respondía que esto sería difícil si él todavía estaba en Era Excelente, por lo que Han en aquel duelo planea demostrarle quién es el mejor y sigue luchando, pero por más que intente acertarle algún golpe no lo consigue gracias a la velocidad de reacción que tiene nuestro prota, mientras que en su caso, como puede, bloquea un poderoso ataque y le pregunta si él planea volver, así que nuestro prota le responde que es lógico que lo hará, ya que se tomaría un año y luego regresará como la leyenda que siempre ha sido, pues las leyendas nunca mueren. Unos meses después, nuestro prota siguió entrenando y enseñándole a sus compañeros cómo debían de perfeccionar sus habilidades, completando así misiones en tiempos récords y comenzaba a soñar con avanzar tanto en sus niveles que incluso podría llegar a llamar la atención de la liga profesional y competir contra los mejores. Aunque Tao le reclamaba a Ye-Shu que pudo haber tenido un final mejor en lugar de estar aferrándose a esta esperanza que tenía de jugar con aquellos chicos, pero nuestro prota solo responde que su final es algo que él mismo decidirá. Yo voy a mi destino y voy a ganar. Hace 5 meses, nuestro prota junto con todo su grupo comenzaban a traer más jugadores para su gremio Happy, por lo que hablaban a todos los que pudieran e incluso Bao les gritaba a todos los que podían sobre la invitación que tenían para aquellos que quisieran unírseles, ya que podrían estar en el mismo gremio que Lord Grimm, y esto comenzaba a traer muchos jugadores, lo que alegraba a nuestro prota, quien hablaba con sus compañeras, ya que ellas estaban preocupadas por la misión que tendrían ese día, pero él las tranquiliza porque sería muy fácil gracias a unos amigos. Al mismo tiempo, otros jugadores de los demás gremios se molestaban porque debían impedir que Lord Grimm creciera tanto, así que tenían un plan aprovechando la misión que este haría esa noche para acabar con el demonio guardián, donde seguramente esperaba conseguir algunos atributos especiales, pero ellos reunirían a varios jugadores de diferentes clanes que actúen como espías y no permitirían a Lord Grimm conseguir aquella misión. Luego de unas horas, nuestro prota comenzaba a darle indicaciones a los grupos que habían venido a acompañarlo, mientras que los 3 jugadores que habían planeado la traición se burlaban porque seguramente la estaría pasando mal al tener 15 espías en la misión. Pero en cambio, nuestro prota dejaba asombrados a los jugadores por su agilidad y la forma en coordinarse con su grupo. Incluso ellos recibían órdenes tan simples y directas que no les dejaban margen para fingir un error o intentar interrumpir en la misión, algo que comenzaba a preocuparlos porque vinieron con la intención de hacerlo fracasar y lo estaban ayudando, aunque al notar que aquel demonio comenzaba a debilitarse, 2 de los espías saben que si no hacen algo Lord Grimm ganará, así que corrían hacia el demonio para intentar ser un obstáculo y nuestro prota ya se lo esperaba, por lo que rápidamente los expulsa del clan para que no interrumpan en su misión y todos se asombran pues parece que Ye-Shu sí sabía que eran espías, pero segundos después el demonio caía derrotado y nuestro prota les agradece a todos los que participaron porque con su ayuda pudo conseguirlo, aunque les dice que ahora sería su decisión si unírseles o marcharse con sus gremios como antes. Unos días después, los líderes de los gremios se reunían en el juego para discutir sobre lo que había sucedido, ya que no podían creer que ni con 15 espías consiguieran hacer que Lord Grimm perdiera una misión, pero además habían perdido algunos jugadores valiosos, como en el gremio de Arroyo Azul, que el jugador todo cumplido los había dejado para irse al gremio Happy, así que discutían sobre qué podrían hacer y Shubo sabe que no hay mucho que puedan hacer, pues les revela que el verdadero nombre detrás del líder del gremio Happy es el jugador conocido como Lord Grimm, el
cual es en realidad la leyenda Yequi. Esto asombraba a todos los jugadores, quienes preguntan si esto era verdad y no pueden creer que hayan estado tan cerca de aquel mítico jugador, mientras que Shubo recuerda cuando todo cumplido le avisó que se marcharía del gremio porque había hablado con Lord Grimm, quien le dijo muchas cosas sobre el líder de Arroyo Azul. Así que gracias a esto Shubo no tenía dudas que se trataba de Yequi. Pero en el bar donde todos rumoreaban sobre la presencia de aquel jugador y el líder del gremio Tiranía, les recordaba que no importaba si es alguien como Yequi, igualmente era una persona y si todos se unían podrían vencerlo, algo que deberían conseguir porque su servidor no avanzaba demasiado gracias a que aquel jugador ha estado conquistando todos los récords posibles. Incluso ahora estaban creando un gremio que lo respaldaría y no pueden quedarse sin hacer nada, aunque no creen que tengan razones para hacer un ataque público a Lord Grimm, y uno de ellos dice que podían aprovechar los rumores sobre el jugador todo cumplido, ya que se dice que era un ladrón y con esto podrían acusar a todo el gremio Happy, lo que terminaban aceptando porque destruirían aquel gremio comenzando a poner mensajes y avisos, aunque Shubo quedaba asustado con aquella propuesta. Unas horas después, todos los gremios tenían miembros por una de las islas donde estaban siguiendo todo cumplido, el cual parecía estar completamente solo, aunque Shubo no podía confiar porque era un poco extraño que nadie veía señales de alguno más cerca y era imposible que alguien pudiera estar bajo el agua tanto tiempo, por lo que uno de los líderes ordenaba atacar y comenzaban a lanzar una ráfaga de ataques mágicos, pero todo cumplido consigue escapar saltando hacia el agua y los demás jugadores empezaban a seguirlo, aunque en un momento unas balas y explosiones los impactaban desde el agua extrañándolos a todos, mientras que otros jugadores eran arrastrados hasta lo más profundo y una chica dice que había una pequeña posibilidad, aunque no había pensado que fuera posible que alguien pudiera dominarla, pero se trataba de una técnica y una habilidad demasiado entrenada con la que se podía combatir en el agua, pero simplemente esta requiere una gran destreza para asomar un poco la nariz cada cierto tiempo y así poder respirar nuevamente, así que los líderes de los gremios comprenden que ellos terminaron cayendo en la trampa e incluso un jugador atacaba a nuestro prota bajo el agua, pero este con facilidad lo esquiva y con ayuda de Tang lanzaban una ráfaga de disparos acabando con varios jugadores más, así que los pocos que aún quedaban intentaban escapar y Mu Shen lanzando un poderoso disparo con su cañón los eliminaba, por lo que más jugadores iban en apoyo de sus compañeros y del líder del gremio Tiranía, mientras que Ye-Shu lo sujetaba y lo arrastraba bajo el agua ya que le dejaba un explosivo en su traje y lo impulsaba hasta lo más profundo, consiguiendo eliminarlo. Aunque unos segundos después le reclamaba a todo cumplido que no estaba haciendo más que solo mirar y le arrojaba a Shubo, que antes había sido su líder, para que al menos se entretuviera un poco. Oye, momento. Estoy trabajando en algo aquí, así que ¡No veo nada! ¡No estás haciendo nada! Mientras que él seguía luchando contra varios jugadores más, quienes luego de varios impactos notaban que su nivel de oxígeno comenzaban a estar en niveles críticos, así que se retiran para recuperar fuerzas, pero en segundos todos los que seguían con vidas iban hacia una isla cercana, mientras que Mu Shen pregunta si los dejaría escapar con vida y nuestra prota se ríe porque lógicamente no podrían escapar. Segundos después, cuando todos los jugadores llegaban hasta la orilla, miran que Bao junto con todos los demás del gremio Happy ya los esperaban, así que empezaban a ser atacados por las habilidades del grupo de nuestro prota y los eliminaban con facilidad, pues incluso los más nuevos usaban habilidades como duendes mágicos para acabar con los enemigos, mientras que Bao se divertía más que todos al ver que algunos compañeros eran alcanzados y esperaba lo emocionaran porque se suponía que estaban luchando contra los mejores de cada gremio, aunque no le gustaba que intentaran alejar y Tang le dice que igualmente no tienen escapatoria porque en el agua había un mayor peligro, ya que allí estaba Ye-Shu. Un rato después, Tao Xuan era avisado sobre el gremio que Yequi había creado, lo que sorprendía al hombre porque no cree que en realidad nuestro prota tenga esperanzas de volver a la liga profesional reclutando a unos simples don nadie. ¿Qué dijiste, estúpido? Mientras que Ye-Shu hablaba con Tang y Shen porque les dieron una paliza a los otros gremios y seguramente estos querrían venganza, pero al menos el gremio Happy se afianzó en el servidor y justo uno de los clientes pedía ayuda, lo que hace que Shen piense en el hecho de que si Ye-Shu no hubiera sido despedido estarían en las grandes ligas compitiendo contra los mejores, por lo que ahora ellos deben devolverle la gloria que una leyenda como él se merece.
Unos días después, nuestro prota junto con Mushen acababan con unos jugadores que volvían a la isla y se reía porque parecía que tenían memoria corta para volver a atacarlo. Pero los demás gremios estaban reunidos pensando en qué hacer porque últimamente muchos grupos son atacados por Lord Grimm y parece que buscaba apropiarse de aquel lago. Esto es algo que no deben permitir y algunos piensan que si se unen todos nuevamente podrían obligarlo a rendirse, pero Shubo les dice que esto es inútil porque les recuerda que no era la primera vez que se enfrentaban. Además, siempre que intentaban algo contra él, terminaban perdiendo porque Lord Grimm siempre iba varios pasos adelante, pero los demás no creen que deban dejarle entonces aquel lugar sin poner resistencia, mientras que Shubo sabe que no hay nada que puedan hacer porque Yeshu no creó aquel gremio solo por diversión y lo único que podrían hacer es esperar hasta el próximo evento, porque seguramente allí tendrían más oportunidad, pues los no especializados como Yeshu tendrían más problemas para combatir y algunos se ilusionaban, pero el líder de Tiranía les dice que en realidad deben pensar a quién afectaba lo que Yeshu estaba haciendo, porque si aquella leyenda estaba queriendo resurgir, significa que los de Dinastía Excelente no deben estar nada felices por verlo, así que la mejor opción para ellos no es hacer nada en contra de Lord Grimm y en cambio dejar que sea Dinastía Excelente quienes se encarguen de darle una lección. Nuestro prota por su parte hablaba con un mensajero para que le explicara que tenían dos opciones, darle una lista larga de materiales o entregarle el territorio del lago, pero los gremios al saberlo se sorprenden pues eran demasiadas peticiones y Shubo en cambio piensa que si los gremios se ponían de acuerdo no sería demasiado lo que tenían que dar, pero algunos grupos se negaban a negociar porque seguirían peleando por el control de aquel territorio, aunque Shubo y el gremio Tiranía sí deciden darle los materiales que le exigía, algo que alegraba a nuestro prota mientras le preguntaba a Shubo qué harían los demás gremios, pero el chico se molestaba porque Yeshu lo trataba como si fuera su espía personal, mientras que nuestro prota le dice que simplemente buscaba conocer la estrategia del enemigo, aunque notaba que justamente aparecían algunos en el lago y debía ir a defenderlo. Esa noche nuestro prota eliminaba a todos los que intentaban adentrarse en el territorio y Shen se asombra porque duró toda la noche conectada, pero Yeshu le pide que controle su personaje por un rato pues no planeaba desconectarse porque así los intimidaría. Lo que sí surge efecto porque en el chat mundial no comprenden cómo lleva 30 horas conectado y ruegan para que alguien le dañara el wifi. Respíralo. Eso es miedo. Luego de unas horas, nuestro prota vuelve a conectarse y hablaba con Shubo porque no debería pensarlo tanto en darle información, pues Tiranía ya lo había hecho y ahora incluso le ayudaba a vigilar aquella zona. Así que se marchaba para acabar con los intrusos, mientras que minutos después los gremios que estaban en combate reaparecían en la ciudad y entendían que la única manera para que Lord Grimm sepa sus ubicaciones con tanta precisión debe ser porque los otros gremios le estaban dando información, así que culpaban a Shubo porque debe ser quien ha estado de soplón. Unas horas después, Shubo le reclamaba a nuestro prota porque sus compañeros habían muerto en aquella zona y se supone que tenían un acuerdo, pero Yeshu le dice que en realidad no fueron ellos, sino que seguramente había sido una venganza por parte de los otros gremios por darle la información a él, algo que claramente iba a suceder, pero le promete que cuando vuelvan a atacarlos puede ir a buscarlo, ya que como agradecimiento por aquel trato que hicieron se encargaría, mientras que Shubo piensa que si los gremios estaban atacándose entre ellos ya no habría unidad para acabar con Happy ni con Lord Grimm, por lo que seguramente todo había sido un plan de Yeshu para que no se pusieran de acuerdo y así no pudieran unirse en su contra. Unas horas después, mientras estaban haciendo una misión menor, era atacado por uno de los gremios y como podía saltaba al lago esquivando los hechizos que le arrojaban, aunque lo seguían persiguiendo mientras lo llamaban traidor y de sorpresa nuestro prota saltaba desde el agua impactándolos a todos, alcanzando también al líder y enviándolo hasta el lago donde le reclamaba a aquel chico que se nota no era muy inteligente para ganar en aquel juego. Luego de aquel combate final, los dos gremios que los atacaban se rinden y deciden darle los materiales que solicitó, por lo que nuestro prota les dice que lucharon en vano sabiendo que al final perderían y comienza a ver cuántas veces habían muerto cada uno de ellos, aunque nota que uno de los jugadores no murió y le ofrece que se una a su gremio porque necesitaría personas con aquella suerte para la próxima misión que haría en una de las cuevas. Unos días después llegaba el año nuevo y nuestro prota junto con Shen despedían a Tan, quien se iría unos días de vacaciones, así que esperaban verla pronto y Shen le pregunta si tenía pensado irse a visitar su hogar, pero nuestro prota responde que no tenía planes y ella se alegra porque tampoco tenía pensado salir, así que tendría compañía, mientras que Yeshu le dice que deberían ir por algo para preparar el festival de primavera.
Mushen por su parte también preparaba sus cosas, avisándole a sus compañeros que no estaría con ellos para el festival de primavera, pues iría a visitar a alguien importante. Al siguiente día, Sheng notaba que alguien tocaba, por lo que habría quedado impactada al ver que Jae-shu estaba vestido con traje y con un tono diferente en el cabello. Pero aquel chico pregunta si estaba Jae-shu, ya que se presenta como su hermano gemelo, algo que Sheng no cree hasta que nuestro prota también llegaba al lugar y se asombra preguntándole a su hermano qué hacía allí. Pero este responde que vino para que lo acompañe a casa porque su padre estaba enfermo, aunque Jae-shu responde que esto no era nuevo y seguramente su hermano solo estaba intentando convencerlo con varias opciones más, pero nuestro prota sabe que su hermano solo estaba intentando escapar y Sheng confundida pide que le expliquen qué pasaba. Así que nuestro prota le dice que su hermano estaba algo molesto porque tomó su nombre Jae-qui para poder inscribirse en la liga profesional de videojuegos, asombrando a Sheng porque entonces Jae-qui era el hermano y Jae-shu lo había suplantado. Pero nuestro prota le dice a su hermano que sabe y sus padres no le han pedido que vaya porque ellos entienden su sueño de ser un jugador profesional, muy diferente a él, quien solo soñaba con escapar de casa, así que le pide que mejor busque un mejor sueño y le promete que algún día volvería a su hogar, pero cuando ya haya conseguido todas sus metas, mientras que Jae-qui dice que entonces lo acompañaría por un día porque igualmente no tiene tanta prisa por volver a casa. Esa noche hacen una cena donde conversaban y Sheng se asombra porque Jae-qui cayó rendido luego de una sola copa de vino, por lo que nuestro prota lo lleva hasta su habitación para que descansara y luego hablaba con Sheng prometiendo que él sí tendría más resistencia, pues ha vivido lejos de casa más tiempo. Y no termina siendo cierto porque igualmente con solo tomar un poco terminó totalmente igual. Al siguiente día Sheng se asombra al ver que Jae-qui se había despertado temprano, pero el chico le dice que compra algo de comer y mientras conversaban un poco oyen que la puerta suena, así que abría viendo asombrada que se trataba de Mushen, quien había venido a visitar a Jae-shu, por lo que no puede evitar demostrar su alegría y le invita a pasar completamente ilusionada porque su más grande jugadora estaba en su local, mientras que Mushen al ver por la espalda a Jae-qui pensaba que era nuestro prota y trataba de sorprenderlo, lo que sí consigue, aunque al verle el rostro reconocía inmediato a Jae-qui y pregunta por Jae-shu, justo cuando este aparece diciéndole que no deberían hacer tanto ruido tan temprano, así que conversaban un poco antes que Jae-qui avisaba que se marcharía porque debería volver con su familia antes de la cena de primavera, así que se despedía y nuestro prota en cambio ya estaba en uno de los computadores, mientras que Mushen le dice que aún faltaban algunas horas para que dieran el espectáculo principal y quisiera que Jae-shu le mostrara su habitación, aunque Sheng se avergüenza porque no era algo muy amplio lo que le pudo ofrecer y Mushen en cambio dice que eso es bastante del tipo de Jae-shu e incluso vio una ventana que daba directamente hacia Era Excelente y reconocía la ventana que había en su habitación en aquel edificio, pero nuestro prota les dice que él en cambio iría a superar el negocio porque no había nadie que estuviera pendiente. Luego de unos días comenzaba nuevamente el torneo profesional y muchos observaban el partido entre Era Excelente y Tiranía. Aunque muchos esperaban un duelo completamente igualado, notaban que Era Excelente comenzaba a tener desventaja. Incluso se extrañan porque Mushen había cambiado su forma de jugar y ahora era una de los atacantes principales, pero el equipo rival comenzaba a tener más la ventaja y al final Era Excelente terminaba siendo derrotado, lo que decepcionaba a muchos fanáticos y Sheng le preguntaba a nuestro prota por qué el cambio de juego tan drástico en Mushen, así que él le explica que no fue por algo que ella quisiera, sino que se nota que aquel grupo estaba jugando sin una estratega que los dirigiera bien, por lo que cada uno iba por su camino y por esta razón Mushen ahora se lanzaba a hacer daño porque era lo mejor que podía hacer, aunque al ritmo por el cual iba aquel equipo sabe que estaban destinados al fracaso. Unas horas después, Sheng notaba asombrada que nuestro prota ya había alcanzado el nivel 50 y este sonreía porque ahora podría acceder al dominio celestial, un mapa del juego donde las recompensas eran mucho más altas, pero también el nivel que exigía aquellas misiones, mientras que a Sheng le asombraba que Jae-shu sin dudarlo aceptara algunas misiones en este mapa, pues empezaba con algo que para muchos era difícil, pero él lo hacía ver como si fuera lo más fácil del mundo, e incluso vencía a monstruos que debían ser con grupos y ella ya no sabía cuál sería su límite. Al siguiente día Tang regresaba de sus vacaciones y Sheng la recibía bastante alegre, mientras que ella se extraña porque hay algunos chicos reunidos alrededor de nuestro prota quien seguía con sus misiones, aunque cuando se acercaba algo curiosa se asombra porque estuviera en el dominio celestial y conocía aquella misión pues las hizo con Sheng hace un tiempo, lo que divertía a nuestro prota pues para él esto era demasiado fácil.
Luego de algunas horas, nuestro prota se aburre porque no ha podido iniciar en un duelo de arena y quería probarlo pronto, así que un chico se acerca para que tuvieran un duelo y él acepta, aunque justo se acuerda que no se necesitaba ser del mismo servidor para luchar en este dominio y por esto es que no había conseguido duelos. Entonces, emocionado, acababa con aquel jugador en cuestión de segundos y de inmediato comenzaba con muchos más duelos, acabando con todo aquel que se interponga en su camino y ganando todos sus duelos, haciendo que en los foros y en las páginas hablaran sobre Lord Grimm, porque era todo un fenómeno y algunos lo acusaban incluso de usar trampas, pero nadie podía confirmarlo y el rumor sobre su leyenda se esparcía mucho más. Incluso algunos se conectaban a sus duelos solo para verlo luchar y hasta un equipo profesional se enteraba de aquel jugador nuevo, por lo que comenzaban a pensar que deberían reunirse con él. Mientras tanto, Kui Lee estaba en una reunión con los miembros y dirigentes de Era Excelente donde les informaban sobre el poco dominio que habían tenido su equipo en el 10º servidor. Esto gracias al control que tenía Jaekwee en este servidor, y Kui Lee pregunta cómo reaccionaron los demás gremios, pero al saber que todos se habían rendido e incluso Tiranía se molesta porque no podía aceptarlo. Así que se levanta diciendo que no pueden dejar que vuelva y crezca como un jugador profesional, ya que hay rumores sobre que Jaekwee estaba intentando crear un nuevo equipo y hacer profesional. Eso los convertiría en rivales y ellos más que nadie sabían el potencial y lo difícil que sería superarlo, así que debían buscar algún modo para detenerlo. Nuestro prota por su parte seguía luchando en la arena y escalando cada vez más en el dominio celestial. Incluso tenía que rechazar a Wang, quien estaba algo intenso. Y después de muchas horas se asustaba cuando Shen aparecía por sorpresa en el juego, así que le dice que no puede distraerse porque al ser nivel 50 muchos gremios seguramente buscarían atacarlo, y señalaba un grupo que justamente se dirigía hacia ellos, aunque Shen reconoce a Lowland, el líder de Espada Celestial, quien saludaba a Lord Grimm porque ha escuchado muchas cosas sobre él, así que pregunta si no se conocían antes o si tenía otra cuenta porque ha hecho cosas increíbles, pero nuestro prota les dice que tuvo una cuenta en el primer servidor donde era Hoja de Otoño. Esto lo sorprende demasiado porque significa que era la leyenda Jaekwee, y Lowland pregunta si podía comprobarlo, pero nuestro prota lo niega, y entonces el chico le dice que igualmente vinieron porque quieren ofrecerle un puesto en su equipo, ya que estaba formando uno, y le promete que le daría las mejores condiciones en la liga profesional, aunque Shen interrumpe diciendo que esto no sería posible porque ella ya era su jefa, confundiendo a Lowland y su equipo, pero nuestro prota lo confirmaba y apoyaba a Shen, algo que Lowland lamenta porque parecía que ella tenía patrocinadores y le enviaba la solicitud de amistad esperando poder seguir en contacto. Un rato después, Lowland se reúne con su grupo hablándoles porque la información coincide con Jaekwee y si lo pudieran fichar para su equipo sería una ayuda de marketing increíble, pero uno de ellos dice que si es aquel chico entonces no podría jugar hasta el próximo pase de invierno ya que tenía contrato con Era Excelente, pero Lowland les dice que no podían asegurar nada e incluso dudaba que aquella mujer fuera su socia porque parecía estar mintiendo, por lo que ellos seguirían en lo suyo y él estaría vigilando a Lord Grimm. Al siguiente día, Shen seguía pensando en la oferta que le habían dado a Yeshu y se sentía culpable porque era una buena opción para él y le dice que si quería podía aceptarla, pero nuestro prota responde que no conocía a aquel tipo, por lo que no se iría detrás de él solo porque le ofrecía un puesto en un equipo. Además, ella era su jefe y debería seguirle ayudando. Esto alegraba a Shen, quien se promete en su mente que le ayudaría a conseguir aquel equipo, pero mientras estaban practicando, justo notaban que 3 jugadores sin nombre se acercaban, lo que nuestro prota de inmediato entiende porque deben ser enviados de Era Excelente, algo que Shen todavía no comprende y comenzaban a huir, pero ella le dice que deben de luchar y Yeshu responde que si lo hacen ella moriría, pero Shen dice que no le importaba pues puede ser la carnada para que él siga con vida, algo que nuestro prota aceptaba y le pide que suba hasta una torre de roca, indicándole el lugar exacto y le pide que esperara sus instrucciones, aunque ella solo veía que una de las explosiones sucedían donde luchaban y nuestro prota tomaba su mouse en un momento mientras le pedía que activara algunas habilidades, algo que ella hace viendo asombrada como nuestro prota manejaba a Lord Grimm y además apuntaba con su personaje, consiguiendo en cuestión de segundos una poderosa explosión que acababa con uno de los enemigos y los otros 2 asustados viendo la combinación que hacían se marchan, pero Shen no comprende del todo qué sucedió y nuestro prota le dice que simplemente huyeron al ver que tenían tan buena coordinación, mientras que Shen recordaba todos los combos que usó y entiende que aquellos atacantes pensaron que era Mu Sheng.
Justo cuando Liu Hao no comprende cómo era posible que Mu Shen lo estuviera ayudando y sabían que si ella era su compañera no había nada que pudieran hacer, aunque justo veían cómo Mu Shen pasaba por el pasillo y confirmaban que entonces no había sido quien controlaba aquel personaje, pero al revisar el historial de aquel jugador descubren que había vencido al líder de Arroyo Azul y no entienden cómo pudo ser tan hábil, por lo que Liu Hao dice que se apresuraron y por ahora lo que deben hacer es esperar porque puede que sea uno de los chicos nuevos que Ye-Shu había reclutado y deben observar un poco más. Luego de unos días nuestro prota llamaba a Lowland por el juego y este llegaba con su grupo preguntándole si tenía alguna noticia, aunque Ye-Shu le dice que supo y la próxima temporada competirían en la liga profesional, algo que Lowland confirma porque ya habían aceptado su solicitud y nuestro prota entonces les dice que seguramente necesitarían algo de publicidad, por lo que podría ayudarles a que muchas personas se acerquen a ellos y sería dejándolo unirse a su gremio. Esto sorprende a Lowland mientras que Shen pregunta qué es lo que planeaba hacer, pero nuestro prota le explica que últimamente ya no lo atacaban tanto porque se ha hecho demasiado famoso, así que debe atraer desafíos de otra manera y uniéndose a un gremio sería perfecto, mientras que Lowland le pide que le deje pensarlo un poco y se marchaba, pero nuestro prota le pide a Shen que confíe en él pues conseguiría sus objetivos sin problema y pronto tendrían un propio equipo, aunque Shen notaba que varios chicos se acercaban para retar a nuestro prota al saber que él era Lord Grimm. Al siguiente día nuestro prota entraba en la sala algo extrañado al ver que su puesto habitual estaba ocupado, pero Shen entonces le pide que la siga pues en el segundo piso adecuó un espacio para que pueda practicar. Esto lo asombra porque no entiende el cambio y ella le dice que es mejor que no los interrumpieran tanto. Además así podrían tener reuniones y aunque es bastante humilde esperaba que le agrade, lo que Ye-Shu confirma porque sabe que todos los equipos inician con muy poco y le agradece bastante porque ella todavía le daba un sueldo, hospedaje y comida mientras él entrenaba para un equipo, pero Shen le pide que se concentre porque confiaba bastante en él. Unas horas después Lowland aceptaba que se uniera a su gremio y nuestro prota se alegra porque sabe que será de utilidad para los dos, mientras que Lowland le mostraba todo el lugar del gremio y le pide que tuvieran un duelo, algo que Ye-Shu sabe hacía para comprobar que sí era Ye-Kui, pero no tenía ningún problema y en cuestión de segundos derrotaba a todo el equipo de Lowland, dejándolos impotentes y decepcionados, mientras que nuestro prota les dice que no deben sentirse tan mal, pero Lowland le explica que en realidad ellos son un grupo de amigos con el sueño de ganar la liga profesional, aunque luego de aquel combate no saben si podrían conseguirlo porque les faltaba demasiado y Ye-Shu les dice que no deben sentirse tampoco tan mal porque no es que sean malos, sino que se estaban enfrentando al mejor del mundo y se marchaba. Mientras tanto, Kui Lee era avisado sobre la noticia de que ahora Ye-Kui estaba con el equipo Espada Celestial, algo que lo molesta porque puede ser el nuevo miembro del equipo y Ye-Kui estaba entrenando, lo que tenía sentido ya que competirían en la liga profesional, por lo que ordena que se reúnan de inmediato a todos en la sala de conferencias. ¿Por qué lo dice tan brusco? Nuestro prota por su parte halagaba a los foros y al equipo de Lowland porque sabían muy bien cómo usar el marketing a su favor, pues publicaron el aviso que se había unido a su gremio y luego de un rato la noticia que habían creado un equipo profesional, así que aunque no decían que se uniría a su equipo es lo que todos empezaban a creer por la forma en cómo publicaron las noticias y Shen se asombra porque era una buena estrategia, lo que daba resultados pues muchos ya estaban hablando y nuestro prota le decía a Lowland que a partir de ahora deben tener cuidado con las publicaciones que haga porque seguramente muchos equipos profesionales estarían pendientes de todo lo que publiquen, así que debían medirse bien y aprovechar el impacto que se estaba generando, algo que Lowland confirma, mientras que nuestro prota nota que estaba recibiendo bastantes mensajes, pues Wang estaba preguntando en un grupo dónde estaba Ye-Shu, ya que no entendía por qué se unió a aquel gremio y le escribía a varias cuentas para que le dieran información, pero nadie sabía el motivo y luego de escribir por varios minutos nuestro prota respondía en el grupo, asombrando a todos, mientras que Juan le pregunta directamente por qué se unió a aquel gremio. Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. Pero Ye-Shu responde que eso es lo más normal en un juego online y lo hizo porque nadie más le había invitado a unirse a otro gremio. Esto es algo con lo que Juan no estaba de acuerdo, pero le pide entonces que aceptara su duelo, pues llevaba un largo tiempo desafiándolo y nunca le aceptaba. Pero nuestro prota entonces sí acepta y le daba el número de la sala junto con la contraseña para encontrarse, lo que sorprendía a varios jugadores cuando notan que en aquel servidor comenzaban a conectarse las cuentas principales de varios jugadores profesionales.
Segundos después, Lowland no entendía por qué en aquella arena comenzaban a conectarse tantas personas y había dejado una contraseña, pero Hwang aparecía frente a él y preguntaba dónde estaba Ye-Shu porque iban a combatir, aunque nuestro prota lo saludaba desde uno de los asientos y el chico le reclama porque le prometió un duelo, pero Ye-Shu le indica que deberían aprovechar para practicar con Lowland, quien miraba que todos los que se habían unido eran jugadores profesionales. Esto lo dejaba impactado porque sentía demasiada presión ya que lo estaban observando. Mientras que Hwang le preguntaba si tendrían el duelo porque debe ganarle para poder luchar con Ye-Shu, así que Lowland terminaba aceptando aquel desafío y empezaba el duelo, aunque aún estaba un poco en shock y terminaba desviando de manera no tan precisa algunos golpes. Además, su vida comenzaba a bajar y los jugadores ya se imaginaban algo así porque se notaba que era un novato, pero además estaba jugando contra Hwang, quien tenía el micrófono abierto, y esto lo hacía mucho peor, lo que Lowland confirmaba porque aquel chico no dejaba de hablar y los combos que avisaban no eran los mismos que usaba, así que terminaba con menos de la mitad de su vida y cuando todos pensaban que se rendiría usaba su habilidad de furia, emanando una gran cantidad de poder y su velocidad de ataque aumenta junto con su fuerza, un movimiento que muchos ven como algo bueno y Hwang solo esquivaba los ataques durante los 20 segundos que duraba su habilidad, pero cuando el efecto termina, Hwang dice que si no lograba vencerlo durante aquella habilidad quedaría expuesto y seguiría atacándolo, así que Lowland se defendía lo mejor que podía porque debería resistir hasta que terminara el enfriamiento de aquella habilidad, por lo que lo intentaba y cuando estaba activando nuevamente su furia, Hwang lo impactaba con su espada acabando con aquel duelo, de que le avisa que al usar la furia su defensa también bajaba y esperó el momento justo para darle el golpe final, por lo que Lowland caía al suelo perdiendo el duelo y nuestro prota sabe que aquel chico lo había intentado hasta el final, aunque esperaba que fuera una buena elección para él y al notar que Hwang no dejaba de llamarlo decide aceptar por lo que iba hasta la arena para darle el duelo que tanto insistía. Entonces Hwang atacaba de inmediato y nuestro prota también lo hacía, pero el chico hablaba seguidamente pidiéndole que le mostrara todas las habilidades que se supone tenía la clase no especializada y al ver que no respondía lo alejaba unos metros, pero Ye-Shu solo sonreía y comenzaba a disparar luego de transformar su arma. Esto sorprendía a Hwang, quien empezaba a perder la vida y se acercaba para retarlo en cuerpo a cuerpo, así que nuestro prota nuevamente cambiaba su arma varias veces logrando sorprenderlos a todos porque los demás jugadores notaban que nuestro prota dominaba las bases de todas las clases, así que no se imaginaban cómo poder vencerlo, pues su arma podía usarse de múltiples maneras y no parecía tener un punto débil, pues Hwang estaba recibiendo una paliza con un combo que tenía todas las habilidades de las diferentes clases. Incluso el capitán de Hwang dice que claramente estaba en desventaja porque para luchar contra un no especializado se requiere de mucha experiencia, pues Lord Grimm no estaba usando combinaciones normales y ni siquiera repetía habilidades de la misma clase seguidamente, mientras que Hwang solo les dice que deben callarse y dejarlo luchar, pero cuando nuestro prota le daba el golpe con una habilidad, Hwang ya sabía cuál sería su siguiente movimiento, por lo que se preparaba y cortaba una cortina mágica de humo, para de inmediato atacar con una cuchilla del Fénix caído. En ese momento todos se asombran porque Hwang logró descubrir el patrón de ataque de Lord Grimm y ahora contraatacaba con un combo bastante efectivo, algo que no habían visto antes, y nuestro prota usaba su arma como escudo, pero Hwang le dice que esto no serviría para poder vencerlo porque ya lo ha usado antes y cuando estaba por atacar, Ye-Shu aparece por su espalda sorprendiéndolo pues había usado un clon de sombra, así que con una ráfaga de disparos nuestro prota lo enviaba lejos y todos se asombran pues podía ignorar tantos comentarios de Hwang. Aunque era Lowland quien confesaba que en realidad Ye-Shu tenía activados solo los sonidos de las habilidades, pues era un consejo que le había dado unos minutos antes. Lo que enfurece mucho más a Hwang, pero terminaba perdiendo aquel combate y aún así le dice que hizo trampa porque no podía escucharlo, pero los demás jugadores le pedían que aceptara la derrota, pues habían muchos más que estaban esperando para poder tener un duelo con Ye-Qui. Unas horas después, Kui Lee le reclamaba a algunos de sus jugadores porque fueron vistos en aquella arena y les preguntaba si acaso estaban buscando hacerle publicidad a Ye-Qui, aunque ellos explican que fue un evento donde hubo bastantes jugadores profesionales, por lo que no fueron los únicos, aunque Kui Lee les pregunta si se supo sobre la identidad de aquel jugador y ellos lo niegan porque nadie lo dijo, aunque es más que claro que se trataba de Ye-Qui y Kui Lee tenía una idea porque si era lo que buscaba lo ayudaría a recobrar su fama.
Al siguiente día, Ye-Shu se asombra porque Shen estaba remodelando parte del segundo piso y ella lo llamaba para que mirara, pues estaba en la televisión, ya que en un reportaje se hablaba sobre el jugador Lord Grimm que había causado revuelo en todos los foros. Por esto hablaron con varios jugadores de equipos profesionales para saber su opinión al verlo competir contra Juan, aunque todos estaban seguros que era Jae-Qui porque no había nadie más que pudiera manejar una clase no especializada de aquella manera. Incluso Juan lo confirmaba porque perdió, pero era lógico hacerlo contra una leyenda de aquel nivel. Incluso Kui Lee les decía que si este llegaba a ser el caso, no entiende entonces por qué se había retirado de su equipo, pero igualmente les desearía la mejor de la suerte en su camino, y a pesar del aprecio que le tenían, en Glory se convertirían en contrincantes y Shen se molesta por la hipocresía de aquel hombre, mientras que nuestro prota le dice que eso es normal en ese tipo de casos y deben saber manejarlo, ya que lo mejor para luchar contra aquella desinformación y comentarios malintencionados es usar sus habilidades para mostrar la verdad. Así que en una entrevista que le hicieron al director del equipo de Lowland, este negaba que hubieran contratado a Jae-Qui como miembro de su equipo, pero cuando le preguntaban por Lord Grimm, él responde que era su arma secreta y no daría más información, lo que asombraba a Shen, mientras que nuestro prota le dice que justamente eso es lo que buscaba, crear más ilusión y noticias sobre él, porque se ayudaba a aquel equipo y a él esto lo beneficiaba también porque mientras más fama tenga, menos personas vendrían a atacarlo, así que podría subir de nivel mucho más rápido. Unos días después, Shen le enseñaba la nueva sala de entrenamiento para ellos y nuestro prota se asombra porque tenía demasiada luz, aunque estaba muy bien organizada, y ella le enseñaba que todavía seguían hablando mucho sobre él, pues todos saben que Lord Grimm es Jae-Qui y pensaban que el equipo de Lowland se negaba a aceptar que lo contrataron porque deberían esperar hasta que él volviera al mundo profesional, pero nuestro prota le dice que igualmente nunca usarían su nombre real, pues saben que no jugaría para ellos, pero las expectativas es algo que les daba mucha más visibilidad, aunque le pide que mejor se conectara para que le ayude con un jefe final. Minutos después, Shen se conectaba y se asombraba al ver un jefe de nivel 65 en un mapa del nivel 55, pero nuestro prota le explica que seguramente aquellos jugadores lo invocaron en este lugar de manera secreta para así poder obtener aquella recompensa, mientras que Shen pregunta qué tiene pensado hacer y Ye-Shu responde que iría a recoger lo que dejen tirado. Esto es algo que Shen no puede creer porque es un maestro para rebajarse hasta ese nivel, pero justo notaban que algunos jugadores más comenzaban a llegar al lugar y se acercaban con los que estaban luchando, mientras que Shen se asombra porque son parte de los gremios más grandes y no esperaba que estuvieran en un lugar así, pero nuestro prota aprovechaba que aquel jefe se acercaba y lo impactaba con uno de sus ataques, sorprendiendo a los demás jugadores cuando ven que se presentaba y les decía que debían expulsar a uno de los grupos porque eran demasiado, causando confusión en todos, y nuestro prota lo aprovechaba para empezar a atacar, logrando eliminar a los líderes de Arroyo Azul y Herbolaria. Esto hace pensar a los miembros de Dinastía Excelente sobre si Lord Grimm en realidad era Jae-Qui, pero comenzaba una batalla en aquel lugar entre todos los gremios, pues buscaban quedarse con la recompensa de aquel jefe, pero una jugadora de Dinastía le preguntaba a Lord Grimm qué deberían hacer y él no le respondía, pues solo pensaba que había conseguido lo suficiente. Esto asombraba a Shen porque normalmente los saqueadores esperaban a que los jugadores cayeran en batalla, pero él había causado una provocación para que más jugadores lucharan entre sí, y nuestro prota lo confirmaba porque era el momento de recoger todo lo que había tirado, viendo que incluso un artículo valioso aparecía después de que un jugador cayera eliminado, pero no consigue tomarlo porque otro saqueador se lo llevaba y veía como aquel chico se movía tan rápido que recogía muchas más cosas. Incluso cuando un jugador lo reconoce porque siempre saqueaba las demás zonas de combate, lo atacaba, pero aquel saqueador lo eliminaba para luego desaparecer usando una habilidad con la que se escondía bajo tierra, asombrando a nuestro prota, pero no planeaba dejarlo porque tiene el mayor botín y comenzaba a seguirlo. Segundos después ya perseguían a aquel saqueador, pues nuestro prota tenía el rango de donde podría estar y concentrándose logra percibir algo, por lo que le pide a Shen que le ayude a revisar unos lugares para encontrarlo, aunque cuando la chica entraba a una bodega era atacada por sorpresa y furiosa pensaba en eliminarlo, pero Ye-Shu le dice que él se encargaría y luego de atacar halagaba a aquel jugador porque logró anticiparse a su ataque, así que comenzaban a luchar con rápidos ataques que eran bloqueados por los dos y Shen dice asombrada que este jugador es capaz de
estar al mismo nivel de ataques por minuto que Ye-Shu, pero notaba que este también usaba una habilidad de prisión de agua y trataba de advertir a nuestro prota, el cual solo sonreía al ver que aquel chico intentaba escapar porque le reservaba el paso atacándolo desde afuera, algo que el saqueador no entendía porque no vio cuando usó su clon de sombras y en este momento quedaba encerrado, aunque ni Shen lograba entender cómo fue que Ye-Shu logró anticiparse a la prisión de agua. Y aquí un spoiler, fue tan fácil porque vio la pantalla de Shen y así sabía qué ataque usaría su rival. ¿Así de fácil? ¡Sí! Pero además le pide que le entregue lo que consigue y el chico pregunta quién era porque usaba diferentes armas y habilidades, pero se asombra al saber que no tiene ninguna clase y nuestro prota le pregunta si no lo conocía, porque últimamente se había hecho bastante famoso y aunque la princesa dorada con sus compañeros de dinastía excelente justo llegaban al lugar acusándolos de hacer equipo para saquear sus cosas, por lo que aquel jugador escapaba de inmediato y nuestro prota también se marchaba, pero cuando Shen estaba por hacerlo recuerda cómo la expulsaron de aquel gremio por culpa de la princesa dorada, quien con mentiras la hizo ver como alguien mala, así que molesta disparaba con su arma porque no se rendiría y les demostraría de qué estaba hecha, aunque en segundos después Ye-Shu miraba una explosión de aquel lugar y al preguntarle a Shen, esta le dice que la habían eliminado, pero además nuestro prota se ríe porque ella perdió su cañón, ya que en este mapa es mucho más probable perder los objetos que portaban, así que le recomienda que descanse, pues él por su parte se encargaría de divertirse un poco más, asombrando a Shen porque podría ser eliminado y perder sus cosas, aunque nuestro prota le recuerda que para que esto pueda suceder primero deben eliminarlo y quiere ver quién es el primero en ser capaz de hacerlo. Luego de unos días, el grupo de la princesa dorada vuelve a dejarlo rodeado al jugador de engaño, quien no se intimida y con un rápido movimiento causaba una distracción, logrando aprovecharla para impactar repetidamente en la líder y dejarla en el suelo, aunque escuchaban una risa y nuestro prota tenía que salir porque Shen había revelado su ubicación al ver la paliza que le estaban dando a aquella jugadora, pero nuestro prota saludaba a Engaño, quien pregunta si vino nuevamente a enfrentarlo y nuestro prota lo negaba porque vino también a conseguir algo de artículos, así que sin pensarlo se lanzaba sobre la princesa dorada para impactarla y eliminarla, ya que su enfoque era aquella arma que la chica portaba. Una vez lo consigue, nuestro prota le preguntaba a Shen si le gustaría aquella arma y ella sí lo confirma, aunque notaban que en el chat la princesa dorada se quejaba porque el Lord Grimm la golpeó y le quitó su arma. Incluso llegaba a hablar mal de Engaño porque fueron quienes se aprovecharon de ella y consigue hablar con Ye-Hui para que le diera su apoyo, por lo que el chico promete que le ayudarían y que le tenderían una trampa a Lord Grimm. Unas horas después, nuestro prota ya estaba corriendo junto con Engaño porque los perseguía un gran grupo de jugadores, pero aquel chico no entiende por qué se eliminaban jugadores y Ye-Shu le explica que es lo mismo que robar lo que hay en el suelo, solo que él no perdía el tiempo buscándolos y acababa más bien con los jugadores que tenían las cosas que sí le agradaban. Esto es algo que aquel jugador no creía porque son cosas muy diferentes, pero en ese momento eran rodeados por más jugadores y la princesa dorada ordenaba a todos que atacaran, pero justo los compañeros del gremio de nuestro prota aparecían y en cuestión de segundos ya estaban luchando. Pero lo de Ye-Shu con aquella chica, la princesa dorada, sí era personal. Mientras que Ye-Hui se asombra al saber que nuestro prota y su grupo acabaron con 20 jugadores que enviaron, así que no puede entenderlo porque se suponen eran jugadores que hasta ahora iniciaban en lo profesional y decidía hablar con Liu para tener algo de ayuda. Minutos después, incluso Sun Shank era animado para encargarse de un duelo contra Lord Grimm y enseñarle la diferencia entre jugadores comunes y profesionales, mientras que nuestro prota por su parte le pide a sus compañeros que no se confíen porque notaba que alguien los estaba espiando y es posible que pronto llegaran refuerzos, algo que confirma al ver un grupo que se aproximaba hacia ellos y les avisa que son buenos jugadores, por lo que comenzaban a luchar de manera intensa y es Sun Shank quien se encargaba de enfrentarse a casi todo el equipo de Lowland, ya que ninguno de ellos consigue alcanzarlo por sus movimientos y su fuerza. Incluso Engaño terminaba siendo arrojado contra uno de los edificios y no podía hacer nada contra aquel jugador que miraba a Ye-Shu y se lanzaba emocionado porque este sería el día en que lo derrote, pero nuestro prota se gira rápidamente y se defiende sin problema, tomando un poco de distancia entre ellos y Sun Shank lo aprovecha para lanzarle una de sus mejores técnicas de dragón, algo que Ye-Shu intenta esquivar, pero al final el dragón lo alcanzaba y los demás jugadores miraban asombrados aquella habilidad, mientras que Sun Shank les revelaba a todos su verdadero nombre y nuestro prota salía de una cortina de humo sin recibir nada de daño, pero en ese momento todos miraban a Sun Shank y nuestro prota reconocía a todos los demás jugadores sabiendo que provenían de Era
excelente. Entonces pregunta si podría ayudarles y Sun Shan le confiesa que vinieron para vencerlo, porque los ratones cazarían al gato y nuestro prota se les burla, porque si se siguen considerando ratones entonces nunca podrían llegar a vencerlo. Aunque Sun Shan le advierte que igualmente descubriría quién era el mejor, y en este momento Engaño intentaba darle un ataque sorpresa desde lo más bajo de la tierra, pero Sun Shan lograba detenerlos y enviarlo lejos, para de inmediato destruir un explosivo que habían arrojado, y Yeshu seguía diciendo que tantos movimientos eran innecesarios pues terminaban aumentando sus probabilidades de fallar. Incluso le recuerda una de sus partidas anteriores y esto enfurecía a Sun Shan porque se le estaba burlando, entonces intentaba ejecutarlo, pero nuestro prota lograba detenerlo y mientras combatían le halaga porque parece que ha estado estudiando bastante a los no especializados, aunque cuando Sun Shan pensaba atacar de nuevo notaba que estaba sujetado al suelo, algo que no comprendía para nada, y nuestro prota le recuerda que Glory era un juego multijugador, así que deben aprender a luchar en equipo y dándole órdenes a sus compañeros para que ataquen a aquellos jugadores y se turnaban entre ellos, por lo que comenzaban a atacar con sus habilidades, logrando tener un combate bastante igualado, pero luego de algunos segundos Yeshu les dice que es un combate sin sentido, así que ordenaba la retirada. Algo que Sun Shan no planea permitir y comenzaba a seguirlo, mientras que Liu Hao le dice que no deberían hacerlo porque podría ser una trampa, aunque no lograban detener a su capitán y comenzaban a acompañarlo, quedando en cuestión de segundos separados de su líder y notaban que nuestro prota aparecía desde la nada, además de otros jugadores que empezaban a atacarlos, así que Liu Hao intentaba darles órdenes para agruparse y reunirse de nuevo con su líder, aunque no lograban hacerlo porque cada uno de ellos estaba entretenido e incluso nuestro prota luego de unos grandes movimientos acababa con uno de aquellos jugadores. Esto sorprende bastante a Liu Hao, quien ve en cuestión de segundos que solo quedaban él y su capitán con vida, pero no entendía nada de lo que estaba sucediendo porque en su caso iba con uno de los compañeros y terminó en una trampa, así que retaba a Yeshu para que terminaran con esto de una vez por todas y nuestro prota acepta, ordenándole a sus compañeros que atacaban y les daba las indicaciones de cuándo hacerlo o con qué habilidades, logrando dejar en el suelo a Sun Shan mientras que este le reclamaba a Liu Hao, quien estaba en shock viendo las órdenes de nuestro prota, porque esto le recordaba aquellos tiempos donde Yekui era su líder y les enseñaba lo más importante en el juego, que era jugar en equipo, además que deberían poder entenderse, así que intentaba alejar aquellas palabras de su mente porque en este momento debería enfocarse en ayudar a su capitán y protegerlo, por lo que le recomienda que se retiraban, y esto es algo que Sun Shan negaba rotundamente porque ha estado entrenando bastante para demostrar que es mucho mejor que Yekui y disfrutará ejecutando a aquellos novatos, mientras que Yeshu le dice que es irónico porque debería estarse enfocando en los compañeros de nuestro prota que lo protegen, y este le recuerda que estaba en desventaja porque eran muchos más, algo que Sun Shan sabe, pero lo reta para que jugaran uno contra uno, pero nuestro prota se negaba completamente porque era un simple nivel 50 y no podría jugar contra un profesional. Esto desataba la ira en Sun Shan, quien lo atacaba, pero nuestro prota bloqueaba aquel ataque y le dice que lo mejor es que busque otro juego como Mario Bros o algo parecido, ya que era muy malo para Glory. Además le impactaba con un cañón logrando eliminarlo, dejando más que impactado a Liu Hao, quien se marchaba, y los compañeros de nuestro prota celebraban su victoria contra el grupo profesional. Shen por su parte le preguntaba a Yeshu si no fue demasiado rudo con Sun Shan, pero nuestro prota solo se levanta y veía por la ventana el edificio de Era Excelente, recordando cómo había conseguido aquellos títulos con este equipo y luego había sido relegado de su cargo como capitán, incluso su expulsión de este mismo lugar, y a pesar de todo espera que Sun Shan se convierta en un gran capitán para el equipo y que los guiará al éxito, pero ahora sabe que Era Excelente estaba acabado. Luego de unos días, nuestro prota miraba que junto con Engaño lideraban la lista de los más buscados y con mayor recompensa en todo el gremio, algo sorprendente porque no esperaba que dieran tanto dinero por sus muertes, pero Shen le dice que esto podría convertirse en un problema porque muchos lo buscarían ejecutar y no le dejarían subir de nivel, pero nuestro prota les confiesa que ya tenía una idea porque podría conseguir parte del dinero de la recompensa y para lograrlo solo transferiría todas las cosas de su cuenta principal a una secundaria. Con esto ya nadie lo sabría y se vería como una muerte asegurada, así que le escribía a un viejo conocido que podría ayudarle con aquel objetivo. Unas horas después, en Era Excelente, uno de ellos les llegaba el mensaje de parte del conocido de nuestro prota, quien con varios videos bastante largos demostraba que eran los mejores acabando con sus enemigos, así que podían demostrar que acabarían con aquellos por los que ofrecen recompensas, asombrando al chico, quien luego iba con Tao explicándole la situación, algo que sorprendía a aquel hombre, pero al final
final aceptaba darle el dinero que estaban exigiendo porque lo importante era quitar aquella recompensa que aquellos tenían y asegurarse de eliminarlos. Nuestro prota por su parte hablaba con uno de sus compañeros y recibía el mensaje sobre la confirmación del dinero y se alegra porque una parte de esto le serviría para varios artículos que necesitaba. Así que luego de haber conseguido su objetivo decidía salir un momento a revisar la sala, asombrándose bastante porque nota que había algunos murmuros y molestias. Entonces Shen le dice que era excelente y había perdido nuevamente, ya que en una actuación muy completamente pésima habían sido arrollados por sus enemigos, lo que causaba muchas dudas sobre los aficionados, pues en los últimos resultados han tenido muchas derrotas y hasta el entrenador sabía que solo Mushen era la única constante en su rendimiento, porque el resto del equipo estaba muy mal. Incluso a las afueras de aquel lugar, los fanáticos habían comenzado a exigir el regreso del capitán Jaekwee. Luego de unos días, Shen recibía una visita extraña que preguntaba por Jaekwee, así que buscaba a nuestro prota porque alguien vino diciendo que lo conocía, asombrando bastante a Ye-Shu cuando nota que era Tao, por lo que entraban en su habitación para poder conversar y Shen, al saber que era el director de Era Excelente, salía llena de miedo, mientras que Tao le preguntaba cómo estaba porque era un lugar bastante acogedor y parece estar rodeado de buena compañía, pero nuestro prota le pregunta qué es lo que vino a buscar porque estaba seguro que no solo vino para hacerle una visita amigable, así que Tao es directo porque quiere que vuelva a Era Excelente. Esto sorprendía a Shen, quien espiaba desde afuera, y Ye-Shu solo ríe preguntando para qué volvería, por lo que Tao le dice que lo haría como entrenador mientras se cumplía su plazo de sanción y ya después volvería a la escena competitiva como la leyenda que es, algo que nuestro prota rechaza, pero Tao se levanta recordándole que el éxito de la liga profesional no es solo por las buenas jugadas que haga, ya que también estaba el dinero que los jugadores puedan conseguir con los patrocinios, y si intentaba eso desde cero, sabe que sería difícil y casi imposible, así que le estaba ofreciendo nuevamente el trono en lo más alto para que los fans vuelvan a verlo como el más grande, ya que ha inmortalizado algunas jugadas y ha quedado marcado en la mente de muchos fanáticos quienes reconocían sus jugadas, algo que nuestro prota sabe, pero Tao entonces pregunta qué es lo que estaba buscando, así que Ye-Shu le dice que buscaba la victoria y Tao le avisa que ya no podría recuperar las glorias de su pasado si no era con ellos, algo que nuestro prota sabe, pero esto era algo que solo él podría decidir, porque puede que sea alguien anticuado y no tan joven como muchos otros jugadores, así que prefería quedarse un poco en el pasado, y Tao le dice que la liga profesional no vuelve al pasado, así que lamenta que no haya podido terminar al nivel que su leyenda merecía, algo que nuestro prota negaba porque su final perfecto solo dependería de él, así que Tao al final se daba por vencido y antes de marcharse miraba una fotografía que le traía muchos recuerdos de los mejores momentos de Glory, por lo que le dice que siempre lo ha considerado como un amigo y puede hacerle un último favor para transferirle hoja de otoño o cualquier cuenta que quiera, aunque Ye-Shu dice que esto valdría demasiado, pero Tao responde que si se lo pide podría conseguirlo, pero Ye-Shu le dice que en realidad le gustaría tener a Lluvia Danzante, lo que asombra a Tao, quien recuerda aquella vez cuando estaban iniciando y que Mushen había llegado con nuestro prota, siendo el único de los jugadores que le dieron tantas victorias y que logró mejorar aquel equipo. Incluso luego de esto fue que llegaron a hacerse con el primer campeonato y no tiene dudas de lo mucho que le ayudaron, por lo que aceptaba, aunque confiesa que no esperaba que eligiera a Lluvia Danzante por encima de Hoja de Otoño, pero Ye-Shu le dice que tenía sus razones y Tao, sin decir nada más, se marchaba, al tiempo que Shen quedaba algo sorprendida y nuestro prota le dice que iba a subir un poco más de nivel, así que podía acompañarlo si quería. Una vez entraban en el juego, Ye-Shu de inmediato nota que algo no estaba bien y le pide a Shen que corra, algo que ella no entiende, pero notaba como algunas minas se explotan y unos disparos lo rozaban, por lo que nuestro prota le dice que les habían tendido una trampa y por los movimientos que estaba viendo seguramente fue bien planificado, pero todos parecen ser de un nivel medio y no logra ver al capitán, quien sí debe ser de un nivel profesional, aunque Shen moría rápidamente y le pedía que esperara un poco hasta que ella reviviera, lo que nuestro prota confirma mientras le dice que seguramente el comandante deba estar escondido porque no lo ve entre los luchadores y Shen supone que entonces no es alguien tan bueno como para luchar cuerpo a cuerpo, pero nuestro prota se movía y viendo que lo atacaban entre todos se preparaba, dejándolos asombrados cuando notan que salía volando con su arma en medio de la nube de humo y no entendían qué tipo de arma tenía para conseguir algo así, mientras que nuestro prota empezaba a atacar y defenderse con todo lo que tenía a su disposición, logrando reunir a todos los que le habían
habían tendido la trampa y los veía claramente, por lo que notaba que el capitán estaba al final y sin dudarlo se lanzaba a atacar, aunque cuando se acercaba reconoce de inmediato al jugador porque se trataba de Wei. En ese momento impactaba en el suelo mientras que Wei lo esquivaba y nuestro prota pregunta qué es lo que hace allí con ese grupo, pero este responde que vinieron por su recompensa y nuestro prota solo se ríe, diciéndole que parece no saberlo, pero aquella recompensa ya no existe porque fue reclamada, algo que Wei niega que fuera posible porque no ha escuchado ninguna noticia y le pide que le envíe un enlace para confirmarlo, aunque aprovechaba la distracción de nuestro prota para atacarlo, así que Yeshu conseguía usar una técnica de sustitución corporal para evitar el impacto y se escondía detrás de Wei, quien incluso comenzaba a decir algunos comentarios contra Shen porque su compañero hablaba demasiado y esto comenzaba a molestar demasiado a la chica porque no le agradaba la actitud de aquel hombre, mientras que nuestro prota le explicaba que se trataba de un jugador veterano, un maestro que comenzó mucho antes que él y se retiró luego de solo 2 años jugando en lo profesional, pero ha sido un maestro de grandes jugadores y mientras hablaban conseguían esconderse, mientras que Wei le seguía reclamando a nuestro prota que no podría esconderse por siempre. Además, buscar ayuda con aquella chica no le servirá y Shen se molesta porque la estaba rebajando, pero Yeshu le dice que no debe prestarle atención y ella pregunta qué ganaría Wei con atacarlo. Entonces nuestro prota supone que lo hacía solo por diversión y segundos después, cuando aquel jugador atacaba su escondite, salía corriendo esquivando los demás ataques, pero Wei no planeaba dejarlo que escape con vida y lo perseguía junto a más jugadores porque no dejaría que ni tan siquiera se desconecte. Incluso creaba un muro de fuego para cortarle el paso, pero nuestro prota usaba su arma para elevarse en el aire y así poder alejarse, mientras que Wei se molestaba por aquel nivel de esta arma y seguía ordenando a todos sus compañeros para que se organizaran y atacaran, logrando llevar a nuestro prota hasta el lugar donde quería y lo atacaba con su magia, así que Yeshu usaba todo lo que tenía a su alcance para esquivar y moverse con mucha agilidad, logrando pasar rápidamente entre hechizos y en un punto se asombra porque logró atraparlo con una trampa mágica, pero le avisaba a Wei que había alguien a su espalda y justo un hechizo impactaba en aquel jugador porque Jifan había acabado de unirse al dominio celestial. Esto asombra a Wei porque no esperaba que consiguiera un aliado tan rápido y comenzaban a luchar contra el chico. Incluso al saber que hacía parte de un equipo promete que podría hablar con su capitán para que lo pusieran en la alineación titular, pero nuestro prota le decía al chico que no debe creerle porque Wei no conoce a su capitán y ni siquiera sabía muchas cosas sobre este juego, pero Wei, bastante molesto, seguía dándole indicaciones a todos sus compañeros y nuestro prota también lo hacía con Jifan, consiguiendo que el chico invocara sus murallas de hielo y Wei dice que son 2 niveles 55 y no podrían vencerlos a todos, pero nuestro prota sonríe porque no eran los únicos y en ese momento Shen aparecía desde lo alto disparando, por lo que el ataque de ella más el poder de Jifan acababa con todos los demás jugadores y segundos después Wei ya se había escondido, por lo que nuestro prota le repite las mismas palabras que había usado en su contra, pues no debería abandonar a su equipo de aquella manera, pero Wei buscaba un lugar donde poder esconderse y nuestro prota miraba a los alrededores logrando saber dónde estaba porque ya no escuchaba sus pasos y seguramente se escondió en algunos arbustos. Entonces Shen disparaba y Wei comenzaba a huir diciéndole a nuestro prota que si fuera un hombre lucharía de frente, pero nuestro prota sabe que seguramente intentaría algún truco sucio por lo que seguían atacando y Yeshu sabe que cerca había una mazmorra, así que seguramente Wei la buscaría como opción de salida, porque si moría en aquel lugar no perdería sus objetos a diferencia de si moría en esta zona, así que estaría intentando proteger su arma de plata que seguramente creó él mismo al ser un jugador tan antiguo, por lo que al ver que se alejaba cada vez más tomaba el control del computador de Shen y disparaba con su arma, consiguiendo alcanzar a Wei, quien caía al suelo y Jifan llegaba con aquel jugador, pero Wei le rogaba para que no fuera una mala persona y le permitiera recuperar su arma más adelante cuando reviviera, algo que Jifan aceptaba, mientras que Wei se quitaba todo su inventario para que hubieran menos posibilidades de perder sus armas, pero nuestro prota le reclama que es una jugada muy baja de su parte y se acercaba porque entonces sería él quien lo ejecute, así que Wei no estaba a aceptar tal humillación y se ponía nuevamente sus cosas porque no le daría la ventaja de atacarlo desarmado, mientras que nuestro prota le ordenaba a sus compañeros que lo rodeen para no dejarlo escapar y cuando Wei comenzaba a atacar con su poder mágico, nuestro prota lo esquiva burlándose porque una vez tenga su preciada arma de plata no se la devolvería. Así que conseguía impactarlo y Wei desaparecía de aquel mapa, por lo que Yeshu tomaba el arma bastante feliz y Wei en su computador lo maldecía porque le quitó su mejor arma. Incluso sus compañeros al ver lo que había sucedido se sorprenden porque no esperaba que terminara de esta manera.
Luego de unos minutos, nuestro prota analizaba el arma de Wei y se asombra porque no había llegado ni a nivel 70, pero recordaba aquellos duelos en la primera temporada justo cuando Wei comenzaba a escribirle reclamándole que debía devolverle su arma, algo que divertía a Sheshu porque promete que la cuidaría bastante bien durante varios días y trataría incluso de mejorarla, pero comenzaba a hacerle preguntas sobre por qué no la había mejorado tanto y por qué no había aceptado quedarse como entrenador de Arroyo Azul, aunque Wei no quería responderle y Sheshu supone que no aceptó porque quería sentir nuevamente lo que era estar en el campo. Aquella gloria y salir campeón en las peleas era todo lo que ellos querían. Esto hacía que Wei recordara aquellos días y sonreía, pero le dice que esto ya era cosa del pasado, mientras que Sheshu pregunta si no había pensado en regresar, aunque Wei responde que esto no sería posible porque ya dos chicos de nivel 55 le ganaron y todo el grupo que había reunido. Además, recuerda aquellos días cuando uno de los más nuevos de aquel equipo había sido apodado como Manos Lentas por su poca velocidad de reacción, pero lo peor de todo es que le había ganado 2 rondas seguidas, aunque los demás chicos creían que se debía a que Wayne lo estaba dejando ganar, pero en el tercer duelo él intentaba todo porque aquel chico era una mente brillante, pues calculaba las cosas al milímetro y puede que no hiciera combos tan rápidos, pero su precisión era increíble. Aún así terminaba perdiendo la tercera ronda y fue cuando decidió retirarse porque no estaba listo para las nuevas mentes jóvenes, pero entonces le pregunta a Sheshu qué estaba intentando hacer porque ha causado un gran revuelo a pesar de ser una leyenda retirada, mientras que nuestro prota responde que lo ha estado pensando y quiere irse a lo grande, por eso estaba preparando todo para volver al escenario una vez más y poder irse en lo más alto, así que le pregunta qué opinaba sobre unírsele para recordar aquellos viejos tiempos, algo que sorprendía a Wei porque dice que no es tan bueno como antes y además tendría 32 años cuando volviera a unirse a la liga profesional, pero nuestro prota responde que todavía es bastante joven ya que pensaba que tendría unos 40. Además le propone que lo piense porque le darían una lección a los más jóvenes y a este imperio que ellos mismos ayudaron a levantar, por lo que tendrían unos meses hasta que la liga les permita volver a jugar profesionalmente, asombrando bastante a Wei porque quiere conseguir el campeonato una vez más, aunque la ilusión es bastante obvia y termina aceptando ya que no es un mal plan para retirarse, mientras que nuestro prota le enviaba la ubicación para que se reunieran porque deberían hacer un buen plan y entrenar bastante, mientras que Wei se levantaba ilusionado porque le demostraría a Arroyo Azul quién es la leyenda y que seguía siendo uno de los mejores. Unos días después, Tang se asombra al ver que Shen estaba con una alegría bastante extraña y la chica le dice que es imposible no ilusionarse porque ya había conseguido un nuevo miembro para el equipo como Wei, un experimentado jugador que seguramente les ayudaría bastante y junto a todos los demás jugadores estaba segura que pronto sería un gran equipo que competiría con todo por ganar la liga profesional. Incluso le dice a Tang que podría dejar de trabajar y enfocarse solo a seguir jugando, pues ella le daría su sueldo normalmente para que se enfoque en jugar, pero nuestro prota le pide que no se haga tantas ilusiones porque por ahora lo más importante era jugar más y entrenar. Incluso deben conseguir varios materiales para así mejorar sus personajes y adaptarse más al juego. Luego de algunas horas, nuestro prota miraba cómo Tang jugaba cuando escuchaban cómo Shen se estaba lamentando y preguntaban qué le había sucedido, pero ella les explica que habló con Lowland sobre los requisitos que pidió la liga para unirse como equipo profesional y les dijeron que debería tener un lugar propio, algo que no es problema, pero exigen tener equipos para proyección holográfica y esto era demasiado costoso por lo que no podría comprarlos, así que no cumplirían los requisitos, mientras que nuestro prota le dice que no debe preocuparse por esto, ya que le explica que no tenía pensado en unirse de la misma manera que sí lo hizo Lowland, porque es cierto que estaba aquella opción, pero también había una más, la cual era ganar el conocido como desafío de resurrección, un desafío al final de temporada donde varios equipos amateurs e incluso equipos que fueron eliminados de la liga profesional competían porque el ganador de aquel torneo conseguiría un puesto en la liga profesional. Incluso no debían preocuparse por el hardware que solicitaba la liga, ya que el ganador de este desafío conseguía un apoyo en lo que les hiciera falta. Por esto sería su oportunidad, pues siempre aquel desafío lo han ganado equipos profesionales, pero es la oportunidad de ellos para ganarlos como un equipo amateur y hacer historia en el juego. Justo cuando recibía algunos mensajes en su cuenta y entraba para revisar quién le escribía, lamentando que su compañero no pudo conseguirle todos los materiales que necesitaban y ahora debería conseguirlos personalmente.
Unos minutos después ya ingresaba en el juego, asombrando a algunos que estaban pendientes de sus movimientos, pero nuestro prota iba a hablar con Shubo, a quien le pregunta por una insignia importante que él necesitaba, y el chico se molesta porque lo quiere usar como fuente de información sobre otros gremios, mientras que nuestro prota se le burlaba porque parece que en su gremio Arroyo Azul no habían derrotado todavía al jefe final Caballero Topaz, y eso era una lástima, pero el chico se iba molesto, mientras que nuestro prota escribía en su gremio avisando que iría por un jefe final, así que todos los que quisieran ayudarlo deberían ir a un punto designado en el mapa, asombrando a Shen, quien le pregunta por qué lo decía en el chat público, pues habían espías en el gremio que seguramente intentarían robarle los objetivos, pero Yeshu solo se ríe porque no sería tan fácil que alguien pudiera robarle, algo que causaba justamente aquel efecto porque los espías del grupo le daban el aviso a los demás gremios sobre la misión que nuestro prota estaba por hacer, aunque ellos sospechaban que también podría tratarse de una trampa y que simplemente el Lord Grimm los estuviera distrayendo, por lo que no se confiaban y enviaban varios grupos a diferentes objetivos importantes por aquella zona para así evitar que Yeshu los consiguiera. Mientras que nuestro prota, luego de unos minutos, llegaba hasta el Caballero Topaz, asombrándose porque ya había un gran grupo de jugadores luchando contra este, pero sonreía porque nunca podrían derrotarlo, y en cuestión de segundos aquel grupo de espías comenzaba a ser derrotado, algo que le decían a su líder porque era imposible ganar, y además Lord Grimm ya había entrado a luchar, dejándolos a todos impresionados por la forma en cómo dirigía todo el equipo de su gremio, pues se coordinaban de una manera tan perfecta que en cuestión de segundos lograban acabar con aquel jefe final, consiguiendo un gran logro y bastante dinero, mientras que nuestro prota les mostraba la insignia que consiguieron para su gremio, por lo que guardaría todo esto en su almacén y esperaba que siguieran las normas que pusieron para poder usar todo esto a su favor. Un rato después, Shubo vuelve a molestarse porque ahora nuestro prota le estaba pidiendo el documento de organización de su gremio, algo que no le entregaría porque esto era personal, mientras que nuestro prota dice que debe ayudarlo porque es simplemente un documento y nada más. Además, quiere dejar su almacén bastante organizado y le interesaba la forma en cómo lo tenían en su gremio, pero Shubo al final terminaba aceptando, aunque se molestaba al ver que nuestro prota ni siquiera le cambió el título al documento y tenía el mismo nombre que el de su gremio, así que le hacía el reclamo a nuestro prota, quien se disculpaba, pero le pedía que le enviara nuevamente el documento pues ya lo había borrado, y aprovechaba para halagarlo porque era muy bueno haciendo aquellos documentos. Entonces cree que sería una lástima que alguien con su talento sea desperdiciado y le propone que se una a su gremio, lo que Shubo niega de inmediato y se marchaba, mientras que Wei le avisaba a nuestro prota que justo un nuevo jefe había aparecido en el pantano. Unos minutos después, nuestro prota ya estaba junto a su compañero mirando asombrados que estaban los 8 gremios allí esperando para poder atacar, pero Wei pregunta cuál sería el plan porque con su reputación no podrían atacar de primeras, aunque tampoco deberían quedarse solo con las obras, así que decidían esperar, mientras que en una arena estaban los representantes de los 8 gremios quienes habían llegado a un consenso porque no podían seguir luchando entre ellos por los problemas que ha ocasionado Lord Grimm, así que harían unos duelos donde el ganador le permitiría a su gremio quedarse con aquel jefe. Media hora después, Wei seguía impaciente porque nadie se había movido y Yeshu le avisa que, según se rumoreaba en algunos foros, estaban teniendo a unos duelos para obtener el derecho de vencer a aquel jefe, y esto le daba una buena idea. Minutos después, el grupo de representantes de los gremios eran avisados sobre lo que estaba sucediendo en el pantano porque un miembro de Blue Block estaba atacando a aquel jefe final sin permiso del gremio. Esto los sorprende y los demás gremios del lugar no planean dejar que les quiten su jefe, así que comenzaban una guerra entre ellos y los representantes no entendían qué sucedía. Pero nuestro prota felicitaba a Wei porque logró atraer al jefe final y ahora ellos serían quienes lo eliminarían, mientras que los demás líderes hablaban con el jefe de Blue Block, el cual negaba que fuera uno de sus miembros y debió ser algún espía. Entonces de inmediato pensaban que era un plan de Lord Grimm y le enviaban un mensaje para tener un trato, así que nuestro prota iba a hablar con ellos diciendo que no tenía mucho tiempo pues el jefe estaba a punto de caer, pero los líderes prometen darle algunos materiales que les pida si a cambio les entregaba al jefe al ganador del torneo que celebraron, y también debería explicar que todo fue una trampa ideada por él. Esto sorprendió a nuestro prota porque no esperaba que fueran tan accesibles, pero al hablar
hablar con Wei, este se negaba a ceder tan fácil al jefe. Entonces nuestro prota termina disculpándose con los líderes porque necesitaría más recompensas, pues su compañero exigía demasiadas cosas, y luego de algunos minutos lograban un acuerdo. Aunque los líderes se molestaban al ver que había sido Wei quien causó todo el problema y el que había pedido muchos más materiales, así que lo expulsaban de aquel gremio por haber causado tanto problema, y nuestro prota les dice que cada vez se complicaba más obtener algunos jefes finales, aunque comenzaba a tener una idea para que Wei liderara un grupo de espías y así poder conseguir los materiales que estaban necesitando, por lo que le dejaría a Wei que se encargara de todos los detalles junto a los demás espías. Un rato después, nuestro prota se alegraba porque gracias a las negociaciones había conseguido los materiales necesarios para mejorar así su arma hasta el nivel máximo. Entonces lo hacía y Shen se asombra porque ahora su arma tenía unas estadísticas muy buenas, pero nuestro prota le preguntaba si tenía dinero en el juego para que le transfiriera, pues crearía un personaje de caballero con el que tenía planeado ir de incógnito a otro gremio. Después de unos días, nuestro prota seguía con su personaje de caballero y ya había logrado afianzarse en un grupo de un gremio. Incluso había conseguido tantos logros que el líder de aquel equipo era llamado por el jefe de ambición tiránica, ya que habían notado sobre sus logros en los últimos días y quisiera saber qué es lo que había cambiado, por lo que aquel chico le explica que han tenido la incorporación de un caballero de gran nivel, el cual les ha sido de mucha ayuda. E incluso consiguieron objetivos que les parecían imposibles y puede llegar a creer que es el mejor caballero de todo el gremio, por lo que unas horas después ya reunían al líder del gremio con nuestro prota, quien se presentaba normalmente y le decía a Shen que nadie sospechaba sobre su verdadera identidad. Incluso la chica se asombra cuando aquel líder de ambición tiránica lo invitaba a una misión especial con uno de los jefes más fuertes del juego, algo increíble porque Yeshu solo llevaba unos pocos días siendo un infiltrado. Unos minutos después ya llegaban ante el objetivo y los miembros del otro gremio se sorprendían porque no habían visto antes a nuestro prota y su equipamiento era demasiado básico, pero Yeshu incluso los provoca acercándose más y eso molestaba a los del gremio rival, mientras que el jefe de tiranía le pide en voz baja que consiga tener el enfoque del jefe y nuestro prota lo hace lanzándose de inmediato, así que comenzaban un duelo entre ambos gremios por quién conseguía tener el enfoque de este jefe, pero nuestro prota es el primero en conseguirlo empezando a luchar, mientras que un jugador del otro gremio empezaba a destacar por sus habilidades como tirador y los disparos tan efectivos que incluso rozaban a nuestro prota, el cual retrocedió un poco cuando unas explosiones lo sorprenden, pero de inmediato se lanzaba contra aquel tirador, el cual se movía bastante rápido y lograba arrojar un explosivo con el cual todos suponen que el caballero moriría, pero nuestro prota lograba esquivarlo y hacer un movimiento sorprendente para impactar en el tirador y enviarlo en dirección al jefe final, aunque aquel chico era bastante hábil también y esquivaba por muy poco el corte del jefe, mientras que nuestro prota volvía a retomar el control y seguía luchando contra el jefe final mientras esquivaba los ataques del tirador, asombrando a varios jugadores porque les recordaba a una pelea profesional, y nuestro prota le pide a los del gremio que lo apoyen, por lo que ambos gremios se iban hasta el campo de batalla, comenzando entonces a luchar entre ellos, al tiempo que nuestro prota se estaba quedando ya sin vida, aunque los clérigos estaban algo lejos, pero en cuestión de segundos quedaba sin vida y en el suelo, por lo que rápidamente aprovecha la distracción del tirador para pedirle a un clérigo que lo resucite, volviendo a la pelea y tomando por sorpresa al tirador, el cual pregunta quién es porque sabe mucho sobre aquel juego, pero nuestro prota responde que no estaba bien presumir de sus habilidades y lo comenzaba a perseguir porque aquel tirador se enfocaba en su clérigo, logrando en segundos interponerse y luchaban los dos nuevamente, aunque cuando conseguía darle un buen corte a aquel jugador sanaba de inmediato sus heridas gracias al apoyo de algunos clérigos de su grupo, mientras que Shen se acercaba preguntándole si todo su plan para infiltrarse en aquel gremio había sido solo para reclutar a aquel tirador que ella ya sabía se trataba de Shan Yal, aunque nuestro prota lo negaba que sea un plan de estos porque hubiera elegido otro método donde no estuviera sufriendo tanto por aquella armadura tan débil que tiene, aunque igualmente seguía luchando contra Shang, evitando que se acercara al jefe final porque no se lo permitiría, y este, al escuchar que estaba reclutando miembros para un equipo, le confirmaba sus sospechas porque era Yeshu, aunque no comprende qué es lo que hacía allí ni el por qué le hablaba, pues debía retirarse como una leyenda y no seguir insistiendo en el campeonato profesional.
profesional, mientras que nuestro prota le responde que los verdaderos jugadores nunca se cansarían de jugar los campeonatos profesionales y debería saberlo, haciendo que Shang recuerde años atrás cuando deslumbraron en aquel equipo nuevo donde junto a sus compañeros llegaron incluso a la final, algo asombroso para todos porque eran muy buenos jugando pero perdieron contra Era Excelente. Esto causó una serie de problemas y poco a poco el equipo se vino abajo, mientras que Han tomó la capitanía y logró hacer que su equipo llegara a 2 finales, las cuales también perdió, y las críticas junto con los comentarios lo saturaban, porque muchos creían que solo le faltaba algo de suerte, pero nuestro prota en cambio le dice que aún no estaba listo para dejarlo todo y quería seguir intentándolo, por lo que seguiría luchando, y en cuestión de segundos conseguía dejar en el suelo a Shang, quien era derrotado por algunos compañeros más de Sheshu, el cual notaba como más miembros del otro gremio justo venían hacia él, por lo que comenzaba a correr hacia el jefe final y les avisa a sus compañeros que deben apoyarlo, así que daba órdenes a los clérigos para que usaran sus curaciones al máximo, mientras que él saltaba hacia el grupo que atacaba al jefe y esos intentaban detenerlo con diferentes ataques, pero nuestro prota tenía un escudo que lo protegía, y luego de aterrizar en el centro de todos con su poder potenciado y convirtiéndose en una masa de luz, acababa con todos a su alrededor, dejando impactado al líder de Ambición Tiránica porque nunca había visto una jugada de aquel tipo, e incluso con su mano derecha hablan sobre cómo lo pudo haber conseguido y creen que había una forma de poder hacerlo, pero esto requeriría una gran precisión para usar varias habilidades y contraataques al tiempo, algo que ni el mejor de sus caballeros podría conseguir, y por ahora miraban como los líderes del otro gremio anunciaban la retirada, porque habían perdido ya casi todas sus fuerzas, mientras que el jefe de Ambición Tiránica habla con su compañero porque estaba casi seguro que aquel caballero era Yequi, ya que no puede ser nadie más, aunque no saben qué intenciones tenía al estar infiltrado en su gremio, y por ahora aprovecharían la oportunidad, así que en el juego lo felicitaba por su gran ayuda y confiesa que a ese nivel podría convertirse en alguien profesional, incluso le dice que podía conseguirle el contacto de alguien en un club profesional, pero Yeshu se niega porque este no era su objetivo, mientras que el líder le dice que igualmente puede unirse al gremio de ellos y ayudarles con algunas misiones, ya que habla con su compañero porque deben aprovechar su ayuda y que trabaje gratis para ellos porque así conseguirían bastantes materiales. Luego de un rato, nuestro prota hablaba con Shang agradeciéndole por no haber revelado su identidad, y el chico pregunta por qué estaba en aquel gremio, así que Jishu le dice que era por motivos mayores y viendo el nivel que tiene quisiera invitarlo a su grupo para que estuviera en el equipo que formaría, ya que podían ganar la competición el año que viene, pero Shang se niega diciéndole que no tenía el tiempo para adaptarse, además tenía otras prioridades y nuestro prota lo entendía, confesándole a Shen que es difícil para Han unírsele cuando ya le ha quitado 3 campeonatos y seguramente aquel chico no se sentiría bien si se une solo para ganar el campeonato, algo con lo que no tiene problema, aunque sí lamenta no tener un jugador de aquel nivel. Entonces se despedía deseándole lo mejor y se concentra porque era el momento de empezar con los otros negocios. Luego de unos días, nuestro prota llamaba demasiado la atención de todos en aquel gremio por su forma de luchar y destreza como caballero. Incluso se peleaban entre ellos por quién merecía que los apoyara, pero el líder de Tiranía era quien llegaba pidiéndole a nuestro prota que los ayudara porque tenían una misión especial donde esperaban contar con su apoyo para un mago muy fuerte. Minutos después ya llegaban hasta el mapa donde todos se asustaban porque los reflejos de aquel jefe eran muy rápidos, pero veían como Shang aparecía de la nada y comenzaba a atacar a aquel jefe. Esto los sorprende, pero nadie puede acercarse por las explosiones de los dispositivos que enviaba al puente, y nuestro prota sabe que si no hacían algo seguramente les robaría aquel jefe, por lo que le explica al líder de Tiranía qué es lo que harían, porque en su caso se encargaría de enfrentar nuevamente a aquel tirador y los demás deben encargarse de acabar con el jefe, pero también quisiera el apoyo de los clérigos y se lanzaba sin dudarlo asombrando a todos. Incluso Shang no esperaba ver esta determinación y comenzaban a luchar, mientras que los clérigos intentaban curarlo, pero no era tan fácil porque se movía demasiado. Incluso Shang notaba cómo nuestro prota se potenciaba con aquellos hechizos y decide interferir usando su magia para atacar a los clérigos, ya que no deben darle más ventajas, mientras que nuestro prota seguía usando las explosiones para impulsarse y con su escudo lograba detener la gran mayoría de proyectiles, a pesar que
algunos la impactaban y lo herían, pero luego de algunos ataques salía del humo decidido y Shang en cambio le disparaba logrando eliminarlo y todos se asombran porque nuestro prota perdiera, pero de inmediato comenzaba a revivir porque su compañera se había posicionado perfectamente esquivando todos los explosivos y le daba otra oportunidad a nuestro prota, el cual sale corriendo hacia aquel enemigo que acababa con su compañera, algo que no le agradaba, y cuando Shang intentaba alejarse usaba una habilidad de provocación, consiguiendo que ambos comiencen a caer del puente hacia aquel río y nuestro prota le avisa al líder que sería su momento de acabar con aquel jefe, lo que este hace dándole la orden al resto de jugadores, aunque luego se enfrentarían a más miembros de otro gremio que también llegan con intención de robar a aquel jefe. Incluso miraban que llegaban jugadores del gremio Samsara y no reconocen al líder de aquel grupo. Y claro que no, porque se trataba de Wei, quien se había infiltrado con otra cuenta y ahora dirigía aquel grupo solo para robar jefes. Unos minutos después, nuestro prota junto a Shang salían de aquel río y cuando veía que el chico le seguía apuntando, dice que no es necesario porque el combate había terminado. Pero Shang le responde que sin aquel clérigo no fuera nada y pregunta quién era porque su forma de jugar era muy al estilo de alguien profesional, y Yeshu le confiesa que no lo era, sino que parece ser un simple jugador común que tiene una gran habilidad. Algo que asombra a Shang porque comprende entonces que su infiltración en aquel gremio como caballero fue para conseguir un clérigo en su equipo. Y ahora todo tenía sentido, porque Ambición Tiránica era conocida por sus mejores clérigos y los caballeros son los que mejor pueden evaluar qué tanto poder llega a tener un sanador. Pero Yeshu le confiesa que igualmente aquel chico tenía varias cosas por mejorar porque no tenía tan buenos reflejos, y esto era lo que debía buscar porque no puede apuntar a los mayores prospectos, pues seguramente los equipos profesionales se lo quitarían, aunque Shang se molesta porque lo usó como parte de su plan y nuestro prota le dice que simplemente estaba probando las habilidades de aquel clérigo y aprovechó la situación para exigirlo. Además, no puede evitar preguntarle por qué seguía apoyando a este gremio y Shang confiesa que lo hace porque tenía una deuda, ya que su jubilación fue demasiado repentina y se sentía en deuda con este equipo el que le había dado la oportunidad, asombrando a nuestro prota porque pensaba que tenía otro motivo como unirse de nuevo a la liga profesional, pero se deseaban cada uno lo mejor, ya que nuestro prota promete que no volvería a interferir pues había conseguido ya su objetivo, mientras que Shang le dice que iría nuevamente por el jefe final ya que no lo abandonaría tan fácil, y unos segundos después cuando llegaba de nuevo al puente los demás jugadores no entendían qué hacía allí otra vez, pero Shang ya sabía qué es lo que debería hacer y no fallaría porque pagaría su deuda con aquel gremio. Luego de un rato, Shang seguía sin creer que nuestro prota hiciera todo esto solo para buscar un clérigo en medio de aquel gremio, pero nuestro prota le pedía que le ayudara y convenciera a aquel chico para que se les uniera, ya que si iba personalmente al ser Jequi y tener una rivalidad con el gremio al que pertenece, no sería una buena idea. Así que Shang terminaba aceptando, aunque no estaba muy de acuerdo, por lo que iba a hablarle y le felicitaba por el gran nivel que demostró en la última batalla, pero quería proponerle que hiciera parte de un equipo que estaba formando, y este responde de inmediato preguntándole si se trataba del grupo de Jequi, lo que asombraba a Shang porque había pensado en no decírselo de inmediato, pero termina confirmándolo, aunque aquel jugador la satura con preguntas sobre cómo sería el contrato y el sueldo, la composición del equipo y qué metas se tendrían. Así que Shang intentaba explicarle un poco, pero al seguir siendo cuestionada le pedía a nuestro prota que se encargara a él porque igualmente ya sabía que era el líder del equipo. Así que nuestro prota terminaba tomando el micrófono de Shang para hablar con el clérigo, explicándole que fue quien lo vio como una opción y quisiera tenerlo en su equipo. Además, deberían aprobar el desafío si querían inscribirse en la liga profesional, y el clérigo le dice que entonces no había muchas cosas seguras hasta que no consiguieran el desafío. Pero nuestro prota les dice que lo más importante ahora era formar el equipo y lograr coordinarse bien, porque igualmente si perdían, el único que no volvería a la liga profesional es él, pues todos los demás llamarían la atención de equipos profesionales, así que igualmente no todo sería en vano. Esto convence un poco más al chico, quien pregunta por los miembros y nuestro prota le dice que ya tenía algunos, aunque Shang se extraña porque no mencionaba a Mu Sheng, y Yeshu le dice que ella se uniría al equipo solo si logran llegar a la liga profesional, así que primero deberían conseguirlo, y el chico se alegraba al saber que podrían tener un refuerzo como Mu Sheng, por lo que no tendría problema y aceptaba unirse. Así que Sheng avisa que crearía un grupo para que pudieran comunicarse y saber más sobre ellos, algo que todos confirman porque estaban dándole inicio al equipo que lograría clasificar para la liga profesional.
Luego de unos días, nuestro prota miraba el juego de Era Excelente contra el Vacío, donde muchos ya murmuraban sobre el mal rendimiento de Sun Xiang, pero en ese momento Bao llegaba buscando a nuestro prota y lo saludaban, así que este se acercaba emocionado porque cuando le dijeron para reunir a un equipo, tomó el primer viaje porque debería reunirse de inmediato con ellos, aunque le asombra ver la cantidad de fanáticos que tenía Era Excelente en este lugar y todos observaban la pelea, porque Sun Xiang terminaba siendo sometido por una habilidad de Vacío y era eliminado, decepcionando a todos los fanáticos porque Era Excelente volvía a perder y nuestro prota sabe que a este ritmo el equipo caería muy bajo por su mal rendimiento, aunque Wei justo llegaba y todos se presentaban con él, asombrando al chico por la jefa Shen y por Tang, mientras que se extrañaba por la actitud tan rara de Bao, ya que es un principiante además. Entonces le pide explicaciones a Yeshu, quien le dice que no debería esperar grandes leyendas, pero promete que todos ellos tienen gran nivel para rendir en la profesional, mientras que Wei le pide que le enseñara el lugar donde practicarían porque supone que no sería en aquel cyber y Shen lo niega, por lo que subían hasta el segundo piso donde le enseñaba la sala de entrenamiento y Wei dice que no estaba nada mal, ya que tenía todo lo necesario e incluso halagaba la sala de reuniones porque organizarían sus tácticas y donde seguramente se mantendrían reuniendo bastante. Unos minutos después, Shen los llevaba hasta el lugar donde serían sus dormitorios porque había alquilado una casa y allí vivirían tranquilamente. Y por cierto, ¿cuánta plata tiene Shen? Porque todos estos lujos los estaba costeando ella y hasta yo quisiera que me patrocinara. ¡Adópteme, maestra! ¡Puede adoptarme! Pero nuestro prota, al ver que Wei no estaba seguro por los jugadores, le dice que una vez todos estén reunidos tendrán unos duelos donde comprobaría de qué es lo que le estaba hablando. Al siguiente día, los que estaban en el local junto con los dos jugadores más que hacían falta se reunían en la arena de Glory para presentarse cada uno, aunque Wei se asombra al ver que muchos de ellos son jóvenes porque no han terminado ni siquiera la universidad y algunos llevan solo unos meses en Glory, pero nuestro prota le pide que tengan algunos duelos y Wei comprende que varios de ellos tenían mucho talento, como Tang, quien es bastante hábil con la lanza y sus ataques lo dejaban muy herido, incluso el clérigo es bastante bueno para saber los momentos en los cuales usar sus habilidades y nuestro prota le dice que todo esto le costó bastante conseguirlo porque tuvo que indagar bien en el servidor, pero sabe que igualmente si quieren conseguir superar el desafío les faltaba bastante entrenamiento, algo que Wei confirma porque puede que ellos dos tengan mucha experiencia pero aquellos chicos no la tienen, así que deben ser quienes los guíen. Esto Yeshu lo sabe y por eso utilizarían el método que ellos mismos usaron cuando empezaron, pero además sabe que tienen una ventaja con aquellos jugadores tan nuevos y es que los demás equipos no sabrían nada sobre estos y esto sería el factor sorpresa que para ellos es muy importante. Después de algunas horas, Wei confirma que pueden tener la oportunidad si ajustan los detalles que les hace falta y las cosas que tienen pendientes, pero nuestro prota les dice que no debería conformarse solo con ganar el desafío, sino que el objetivo de ellos debe ser ganar el campeonato Glory, asombrando bastante a Wei porque deberían tener mucha suerte y que el dios de Glory los acompañe. Durante los siguientes días comenzaba ya a acercarse la final de la temporada profesional de Glory, donde Arroyo Azul iba liderando la competición y tenía muchas opciones de salir campeones, mientras que otros equipos seguían luchando por la clasificación a las finales, aunque lo más sorprendente para todos es el punto en el que estaba Era Excelente porque no había dejado de perder y estaba en la penúltima posición. Esto los dejaba en muy mal estado y muchos comenzaban a dudar sobre si lograrían salir de allí y serían expulsados de la liga profesional. Incluso luego de una discusión entre los jugadores, los directivos llamaban a su capitán Sun Xiang para una larga charla y en la siguiente rueda de prensa explicaron que el capitán no estaría jugando por algunos días ya que había estado arrastrando unas molestias físicas que había intentado soportar por el bien del equipo, pero ya no había podido resistir más, asombrando bastante a Shen porque no entendía cómo podía haber sucedido algo así si se le veía bien, mientras que nuestro prota les dice que entendía la jugada Era Excelente porque no sacrificarían a su mayor contratación y el mayor prospecto que tenían, por lo que seguramente usarían a Hao como peón en estos últimos partidos y si el equipo no logra las expectativas volverían a usar a Sun Xiang como esperanza para los fanáticos, ya que sería como su salvador para la próxima temporada, aunque nuestro prota les dice que ellos en cambio deberían seguirse esforzando para conseguir sus objetivos.
Durante los siguientes días, nuestro prota siguió liderando a sus compañeros y su equipo, dándoles instrucciones y recomendaciones sobre qué es lo que deberían hacer, al tiempo que Era Excelente seguía con su mala racha y no podían recuperarse. Pero un día Shen les dice alegre que había conseguido inscribirse para el desafío, así que tenían todo listo para participar y su objetivo estaba cada vez más cerca. Así que nuestro prota los anima y se alegraba al ver que todos estaban dispuestos a dar lo necesario para ganar, al tiempo que miraban la noticia que Era Excelente había sido eliminado de la competición, ya que había quedado en penúltimo lugar, razón por la que Sun Shan había salido en una conferencia prometiendo que volverían a jugar con su equipo y los llevarían nuevamente a la cima, por lo que ganarían el desafío para estar una vez más en la temporada profesional y para demostrar la grandeza de su equipo, asombrando a nuestro prota y a sus compañeros, quienes salían hablando de esto porque significaría que tendrían que luchar contra Era Excelente en aquel desafío, algo que preocupaba a Wei, pero nuestro prota le dice que sigue siendo un equipo normal como todos los demás, aunque Wei le pregunta si estaba dispuesto a acabar con la dinastía que tanto él había creado, porque si le ganaban a Era Excelente probablemente desaparezca, y nuestro prota lo niega, porque no sería él quien lo haga, sino que serían todos juntos como equipo que lograrían ganar, animándolos mucho más porque tenían la fe en que podrían conseguirlo. Mientras tanto, Kui Lee hablaba con su jefe porque el plan de guardar a Sun Shan funcionó y los fans estaban emocionados por la repesca, ya que confiaban en el capitán, aunque pregunta qué había pensado para poder ganar porque el equipo no estaba en tan buen estado, y Tao le dice que ya tenía un refuerzo para el equipo, mientras que Kui Lee le dice que, según algunos rumores, Jae-Kui estaba formando un equipo en un cybercafé para competir, justo cuando nuestro prota con sus compañeros llegaban al mismo restaurante, asombrando a Kui Lee por la coincidencia, pero Bao, al saber que eran de Era Excelente, hace algunos comentarios inapropiados que molestaban a Kui Lee, mientras que Tao le decía a nuestro prota que había encontrado un grupo bastante peculiar, pero esperaba que le fuera bien en aquel desafío, por lo que se marchaban, y Wei le preguntaba a Sheshu si tendrían problemas más adelante, porque Era Excelente tenía demasiados contactos, así que podían organizar las cosas para enfrentarse incluso en el primer duelo, con la intención claramente de eliminarlos, algo que nuestro prota ya sabe, y le dice que necesitaba su teléfono por un momento. Minutos después, Tao recibió un mensaje de nuestro prota, quien le pregunta si se enfrentarían en la primera ronda, y eso sorprendía a aquel hombre, pero le dice que debería encargarse de sus niños, y Sheshu responde que no debería tenerle miedo porque se vayan a enfrentar, así que ambos tenían algunas palabras donde nuestro prota lo desafiaba, pero este le confirmaba a su equipo que Era Excelente no jugaría sucio y sería un combate limpio para demostrar el mejor, así que deberían demostrar todo su entrenamiento, y Tao por su parte le decía a Kui Lee que un desafío así sería mejor, pero le mostraba el nuevo refuerzo que tendrían porque con él la victoria estaba asegurada y ahora deberían recuperar todo lo que les había intentado robar. Y este fue el resumen de hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like, comentar y suscribirte. Les agradezco mucho por apoyar este canal. El nombre del resumen estará siempre en la descripción del video, así que puedes ir a verlo. No te olvides pasar por mis redes sociales. No te olvides que subo resúmenes de cada capítulo todas las semanas, así que suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo resumen. Aunque Yue sigue siendo impactado seguidamente y herido repetidamente, mientras que Yu le dice a Juan que entonces era el personaje que... Mientras que Yu le dice a Juan que entonces él era aquel personaje que ayudó en uno de los... Comienzan a golpear el tiempo, pero al no saber manejar bien aquella arma, pero al no saber manejar también esta arma y estar, pero al no saber... Mientras que Yeshu le pedía mucho más de lo que llegaba... Mientras que Yeshu le pedía mucho más de lo que llegaba... No. Mientras que Yeshu le pedía más de lo que... En cambio, Easy le dice que aquel poder no distingue entre seres vivos o muertos, incluso en el portador. Y en cambio Easy le dice que aquel detonador, y en cambio Easy le dice que